Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Por la mañana, y ahí se desencadenó el peor escándalo político que le toca vivir al presidente Alberto Fernández. ¿Por qué les digo que es el peor escándalo político de su gestión? Porque la gestión de Alberto está marcada por la pandemia. La salida eran las vacunas, el gran plan épico de vacunación. El ministro que peleó por el ministro de Salud de la pandemia fue Ginés González García, y en menos de una tarde lo tuvieron que tirar por la ventana por este papelón. Con el correr de las horas nos fuimos enterando que no había sido solamente Horacio Berbisky el que consiguió, a través de su amistad con Ginés, una vacuna Sputnik. Nos fuimos enterando que fueron muchos más. Y por eso el gobierno tuvo que aplicar cirugía mayor con los amigos incluso. Porque Horacio Berbisky es un viejo conocido de Alberto Fernández. Viejo conocido, decimos viejo conocido, de más de 30 años. Hace poco el presidente le dio una entrevista a Berbisky. Pero Eduardo Valdés, el diputado del Partido Justicialista de la capital, es su amigo íntimo, compañero de ruta político hace muchos años. Lo tuvieron que bajar de un avión porque él también se había aplicado la vacuna Sputnik por izquierda en el vacunatorio VIP que se había armado en el Ministerio de Salud de la Nación. Jorge Tayana, senador de Provincia de Buenos Aires, un hombre cercano a Cristina Fernández de Kirchner, también lo tuvieron que bajar del avión porque se había vacunado por izquierda, y el vacunatorio VIP del Ministerio de Salud fue creciendo. Acaban de conocerse, digo, la información es muy vertiginosa, se la vamos dando a medida que va surgiendo. Acaba de conocerse la carta de renuncia de Ginés González García, que dice: por la presente, respondiendo a su expreso pedido, claro, le pidió la renuncia el presidente, le presento mi renuncia al cargo de ministro de Salud. Y dice, como único, ¿cómo decirlo?, atenuante, que las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente. Sí, ok, todos integramos ese grupo de gente que merece ser vacunado. El asunto es que hay un orden, y ese orden lo puso el gobierno. ¿Y lo puso quién? El Ministerio de Salud, que es quien dicta las normativas sobre el orden en el cual se tiene que vacunar la gente. Entonces, el ministro Ginés González García se convirtió en un caso único en el mundo de ministro de Salud que no sabe cómo carajo hay que aplicar la vacuna en su propio país. ¿Cuál es el orden de prelación? ¿Cuáles son las normas que él mismo impuso en tanto ministro de Salud? Por eso el papelón es de escala mundial, muchacho. Debe ser el único ministro de Salud del mundo que terminó vacunando a los amigos e incumpliendo las normas que él mismo había puesto a través de su ministerio. ¿A quién le echó la culpa? El viejo truco de la secretaria. Atención. Dice la carta de renuncia de Ginés, que las personas vacunadas pertenecen al grupo de la campaña, y la confusión involuntaria de mi secretaria privada en la citación a las personas vacunadas en este ministerio, que ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Bueno, falso, muchachos, falso, porque el propio diputado Eduardo Valdés, hoy cuando habló con una radio, reconoció que había sido el propio ministro Ginés González García el que lo llamó en persona y le dijo: sí, amigo, venite a vacunar, no hay problema. Es más, estaba tan bien calculada la cuestión que trajeron 2 frasquitos de la vacuna Sputnik, se sabe ahora. Ahí fue que lo llamaron a Berbisky y fueron apareciendo otras personas, y ahora hay que ver quiénes son esas 10 personas, 5 por frasquito. ¿Quiénes son los 10 vacunados efectivamente? Como suele suceder en estos casos, ahora rondan los nombres y quisieron decir que Felipe Solá también había sido vacunado en el vacunatorio VIP. No, Felipe Solá, el canciller, se va en viaje a México con Alberto, pero Solá se vacunó, hombre mayor de 70 años, se vacunó en el Hospital Posadas, y también por pedido del médico de Cancillería, porque recibe delegaciones todo el tiempo, tiene una lógica que lo vacunen a Solá, pero él tenía su turno en el Hospital Posadas. Lo indignante de esto es que ni siquiera fueron al Posadas,
Se hicieron traer las vacunas, y si se traen las vacunas a un lugar que no está habilitado para la vacunación es porque es una vacunación trucha, por izquierda, inmoral, poco ética, poco estética, una truchada, en fin, esto fue lo que hicieron. Se conoce esto por el sincericidio de Horacio Berbisky. A esta altura del partido ya resulta medio, por decirlo, inútil, sin pensar si Berbisky quiso hacer una jugada maquiavélica porque esto estaba por salir en algún otro diario y entonces se anticipó. Yo no creo esa versión. Berbisky quiso posar su propia, terminó pecando su propia vanidad, diciendo, antes la vacuna, yo no sé si estaba la vacuna, esperé, pero ahora yo decidí darme la vacuna, llamé a mi amigo Ginés y mi amigo Ginés me dijo, no te vayas hasta el Posadas, venite acá al ministerio que te damos la vacuna, y le dieron la vacuna, y en esta cosa vanidosa, alocada, de pensar que es un prócer del periodismo y que a él no le caben las reglas, se salteó la cola y se vacunó. A ver, muchachos, todos necesitan la vacuna hoy. Todas las personas que están en alguna situación de riesgo necesitan más la vacuna. Hay gente que está en situaciones dramáticas esperando una vacuna. ¿Por qué? Porque uno es amigo del ministro, se puede ir a vacunar por izquierda. Es así de indignante. Piensen la locura, el microclima en el cual vive esta gente, por el cual ellos ponen las normas, en el caso del ministro, y ellos las ignoran. ¿Sí? Los diputados, un diputado y un senador, saben cómo es la ley, cómo son los protocolos, pero encuentran una excusa siempre para gambetearlo por izquierda. ¿Con qué autoridad moral el gobierno podía exigirle a los intendentes que cuando llegaban los grupos de vacunas, los viales de vacuna a cada municipio, no lo manotearan y se lo dieran a los amigos? Nosotros nos cansamos de contar aquí en GPS a lo largo de todo este mes cómo se vacunaron por izquierda en Salta, el cura en Resistencia, las 2 concejales San Andrés de Giles. Esta semana mismo le mostramos la lista del intendente gobernador Gregores en Santa Cruz, del intendente Luis Piedrabuena que vacunó a la esposa y al chofer, del director del hospital que había contado esto. Les fuimos contando todos y cada uno de estos casos de poca ética, de avivada, de viveza criolla. Pero una cosa es que lo haga un intendente, que lo haga un cura, porque tiene el director del hospital amigo, que un director de hospital desvíe vacunas y se las dé a los amigos. Y otra cosa es muy diferente, que suceda esto en el Ministerio de Salud de la Nación, hecho con el aval del propio ministro, que llama a la gente y dice, no, venite tranquilo, acá te vacunamos. Y esto termina generando una crisis en la cual, por suerte, el gobierno actuó rápidamente, no hizo una defensa corporativa de los que cometieron este disparate y esta viveza criolla, y rápidos reflejos, en menos de una tarde, el presidente se limpió a su principal ministro, porque al fin y al cabo el ministro de la pandemia terminó siendo más importante que el jefe de gabinete. Se limpió a su principal ministro, que era su amigo, con quien había compartido gestión desde los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner. Bajó del avión a otro de sus amigos, que era el diputado Valdés, y también bajó del avión a un senador de su propio espacio. Y espero que los castigos, aunque sean castigos políticos, continúen a estos tipos que no tuvieron el menor respeto ni dignidad por algo elemental. La vacuna no tiene precio. Acá no es una cuestión de plata, ni siquiera sé si es una cuestión de corrupción, y seguramente no va a haber ninguna causa penal contra todos los que hicieron este disparate. Es una cuestión de saber esperar. Tanto se dice respecto de las normas, el respeto a las normas. Entonces, un periodista como Berbisky, que hizo y denunció en repetidas oportunidades la corrupción de la política, que levantó el dedo contra todos los tipos que cometían actos políticos, ¿y ahora qué va a decir? Cuando una mínima muestra de ética, que era esperar su turno, que esperar que le llegara el correo, como estamos todos esperando que nos llegue el correo para vacunarnos, no. Llamé al ministro, que es mi amigo, y me hice vacunar. Un diputado y un senador, no, nos hicimos vacunar ahí en lo de Ginés, porque total no importa, ¿viste? Había unas vacunitas por ahí. El escándalo puede crecer todavía más porque en su momento, aquí en este programa, nosotros vimos que había 3.000 vacunas que el Ministerio de Salud se había reservado para sí. Fueron las del vacunatorio VIP, fueron estas vacunas como ejercicio del poder. Claro, como no tiene precio, ¿cuánto vale una vacuna en términos de poder? ¿Cuánto vale vacunar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Mira, vos necesitas vacunarte, yo te vacuno, te puedo estar asegurando una vida más tranquila o adelantando la vacuna 5 o 6 meses. ¿Cuánto vale eso en términos de poder?
se ha ejercido poder utilizando las vacunas. Estamos llegando a este nivel de disparate. El gobierno necesitaba una campaña transparente de vacunación. Con esto quedó manchada. Por eso el gobierno ahora, el presidente en persona, tiene que salir a cortar cabezas rápido para sacarse a todos los tipos que cometieron este disparate. Pero la campaña de vacunación quedó manchada y le va a costar mucho al gobierno que se vuelva a confiar, porque esto ya quedó y va a quedar en el lugar del mito urbano. Si ni el ministro respetaba el orden de vacunación, ¿qué se puede esperar de un intendente? ¿Quién le va a poder decir a un director de hospital que se manotea 4 o 5 vacunitas y se las da a los amigos o a los parientes? ¿Quién le va a decir algo si el ministro no respetaba esto? Entonces, acá es donde la campaña de vacunación queda seriamente lastimada. Bienvenidos, esto es GPS, tenemos toda la información sobre el Vacunagate. Dale, borracho. Exministro ahora, digámosle, exministro de Salud, Ginés González García. Así se iba. Así se iba, Exacto, Ginés. Mauro, lo acabamos de ver. Hoy. Esta es la transmisión de Cristian Balbo, que estaba ahí en el Ministerio de Salud, reportando cómo se iba Ginés González García. Los focos estaban puestos en lo que pasaba en el Ministerio de Salud y en la otra punta de la ciudad, en Casa de Gobierno, entraba Carla Bisotti, que se ha convertido en la sucesora de Ginés González García. Claro, el gobierno tampoco puede tirar por la borda toda la política de salud, que poner a otra persona sería revisar. Vean los incidentes que hubo, ¿no? Las puteadas contra el ministro de Salud, Ginés González García, ¿eh? Esto es lo que pasó. A ver, vamos a ver si podemos tomar contacto con Carmen Polledo, que es diputada de Juntos por el Cambio. Estaba, por lo que yo tengo entendido, diputada, ustedes iban a viajar a México en la comitiva oficial y decidieron, no por haberse vacunado, decidieron bajarse del avión. Buenas noches. Nosotros sí estábamos invitados, en el caso de la diputada Latorre y mío, íbamos en representación de nuestros bloques, ella por el Movimiento Radical, yo por el PRO. Y bueno, a raíz de todo el escándalo que se produjo en el día de hoy, con esto de las vacunas, dadas a personas que no correspondían, estaba escuchando su editorial, que comparto, nuestros jefes en el marco del interbloque decidieron que no viajáramos. Quiero aclarar que nadie nos llamó ni de presidencia ni de protocolo para decirnos que si queríamos viajar teníamos que vacunarnos, cosa que jamás hicimos, nadie nos llamó, nadie nos dijo, nadie nos pidió ese trámite y por supuesto tampoco nos vacunamos. O sea, ustedes formalmente integraban la comitiva oficial y por su decisión decidieron bajarse del Así es. Nos pareció que en este contexto y además todo tan oscuro y todo tan indignante y doloroso, porque la verdad que es difícil encontrar una palabra, ¿no? La verdad es que en el día de hoy hemos sido sorprendidos por una acción que uno jamás se le hubiera ocurrido. Justo el día que estábamos empezando intentar vacunar, a escribir en la ciudad de Buenos Aires, usted sabe que yo represento a la ciudad de Buenos Aires, intentar escuchar los pedidos, sabiendo que comenzó por la cantidad de gente, más de 70.000 personas que quisieron inscribirse, y que justo el mismo día es como un símbolo, ¿no? Justo el mismo día en que empieza ese proceso, ver como personas que porque tienen un amigo en el poder o porque alguien los llamó, lo mejor de llamar, dejan de lado el respeto a las reglas y a las normas y a lo que todos los ciudadanos, como usted, como yo, como todas las personas que nos escuchan, estamos respetando, y convierten al Ministerio de Salud en una especie de consultorio paralelo, o una cuestión, como si fuera, no sé, el pincho de la casa de alguien que... Sí, porque además lo que necesitaba la campaña de vacunación era que hubiera confiabilidad, que hubiera universalidad y que acá me parece lo dramático es que quien pone las reglas no las respeta. Absolutamente. Mire, nosotros hemos venido a luchar, ustedes saben bien, hemos tenido una actitud absolutamente de colaboración. Votamos la ley cuando vinieron a pedir la ley, porque la norma que había en la Argentina no alcanzaba para negociar con laboratorios. Hemos estado siempre a disposición porque sabemos que lo central hoy es conseguir vacunas. Entonces, hemos estado todo el año acompañando este proceso. Y una de las cuestiones que siempre echábamos en cara al Ministerio era la falta de información. Porque para que la gente se vacune, como acaba de decir usted, tiene que estar segura, tiene que tener confianza,
y tiene que saber. Entonces, si ustedes se esconden en una especie de torre, no encuentran nada a nadie, todo es una incógnita, a la mañana el presidente de la Nación dice una cosa, a la noche el ministro otra, al día siguiente la secretaria otra, evidentemente la desinformación es total y eso hace que la gente no quiera vacunarse. Bueno, insistimos, vino el ministro a la comisión, tuvimos una reunión muy interesante donde él dio un montón de datos y ahí le demostramos que lo que nosotros necesitamos es tener información primero porque es nuestro rol. Nuestro rol es el contrapeso y el contralor contra el Poder Ejecutivo, pero básicamente para que la sociedad también se entere. Bueno, cuando estábamos ordenando todo esto y empezando a decirle, mire, usted no puede pasar un año sin venir a la comisión, porque el 1 de abril fue la única vez que el ministro vino a hablar del tema vacuna. Bueno, hoy nos desayunamos con semejante barbaridad. A mí me duele en el alma. Yo le digo que he tenido un día durísimo porque uno ve el esfuerzo, ¿no? La ilusión de un montón de ciudadanos, gente enferma con enfermedades complejas y demás que no pueden acceder a la vacuna y paralelamente... Sí. Igual ahí le diría, diputada, que también hubo de parte de algunos representantes de la oposición algunos cuestionamientos que quedaron en la nada. Hubo denuncias de envenenamiento contra el presidente, hubo desconfianza de la vacuna rusa que finalmente terminaron cayendo. Ahora bien, eso puede ser una discusión sobre términos sanitarios, términos técnicos. Acá el problema es que es un problema de que incumple las reglas el que las pone. Esto es lo que me parece que es novedoso en este panorama. Totalmente. No, en lo anterior yo le quería decir que también esa desinformación llevó a que muchas personas no pudieran aceptar el tema de la vacuna, básicamente porque la vacuna venía floja de papeles. Todo el mundo sabe que el Instituto Gamaleya es un instituto reconocido internacionalmente, de una gran jerarquía, pero la verdad es que los papeles no aparecían y los estudios de fase 3 no se publicaban. Se publicaron, creo que fue el 1 de febrero. Entonces también es entendible que durante todo un tiempo hubiera habido unas personas que dudaran un poco más. Está bien, pero el gobierno decía, nosotros que los científicos del ANMAT podían leer también, como los científicos de The Lancet, lo que presentaba el Instituto Gamaleya y tenían capacidad técnica para discutir. Eso incluso es una discusión política, pero acá el problema es, ¿queda lastimada la campaña de vacunación en su transparencia? Espero que no, porque soy de las que siempre estuvo a favor de las vacunas, siempre estuvo a favor de que esto es la única herramienta que tenemos como esperanza para poder paliar esta pandemia y esta tragedia que azota a la humanidad en Argentina, y espero que esto se circunscriba a un lamentable episodio que realmente los argentinos no toleramos más. Es decir, acá tiene que haber también una enseñanza, y es que nuestros dirigentes en general comprendan que esta subestimación, este trato irrespetuoso, esta manera de creer que todo se puede, dale que va, esta vivada típica no va más, porque la sociedad nos va a castigar, porque realmente lo de hoy ha sido rechazado por todo el espectro, por todo el tipo de personas, porque realmente es inentendible lo que se ha hecho el día de hoy. No, porque además, digo, todos nos hemos hecho eco de las críticas a la clase política por las avivadas de la clase política y utilizar sus privilegios para hacer negocios. En este caso no es dinero, sino que es algo todavía más valioso, que es la vacuna. O sea, es el peor de los fantasmas contra la clase política, encarnado en la viveza criolla de gambetear la fila del orden de la vacuna. Que me gustaría saber, al final del día, ya nos vamos a enterar quiénes otras personas acudieron a ese consultorio y se vacunaron, porque hasta ahora tenemos algunos nombres, por lo que yo he leído, por lo que seguramente usted también sabe. Es que sería fundamental para restaurar la credibilidad en la campaña de vacunación que se divulguen. Ido el ministro, que se divulguen quiénes son los vacunados en el vacunatorio VIP. Claro, y que nos manejemos con madurez y con transparencia. Esto no puede suceder en la Argentina. No puede suceder, es un escándalo de proporciones. Porque como bien dice usted, acá el que sale perdiendo es el ciudadano de a pie que dice, bueno, estos son todos iguales. Claro. Viva la pepa. Entonces, recién estamos empezando. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es conseguirse un amigo, o en el Ministerio de Salud, o en un hospital, o en una intendencia, o en algún lado para que te consiga la vacuna por izquierda. Tremendo. Diputada, le agradezco el contacto. Gracias. Buenas noches. Es una noche de mucha información y recién estaban saliendo, a ver si podemos ver la salida de Carla Bisotti de Casa de Gobierno, la flamante ministra de Salud había sido convocada y este es el momento en que ella sale ya ungida ministra de Salud. Hubo toda una serie de incertidumbres sobre quién iba a ser
el nuevo ministro de Salud, se mencionó a Daniel Golián, se mencionó la posibilidad de que vaya incluso Nicolás Kreplak, que es viceministro de Salud en provincia de Buenos Aires, en la gestión de Kicillof. Finalmente, por ahora quedó Carla Bisotti, ¿sí? Y a ver quién ocupa el cargo de viceministro de Salud. Por ahora yo no tengo información al respecto, pero así salía también el presidente Alberto Fernández, que se retiró raro, manejando el auto, así como diciendo, estoy solo y me la banco. ¿Sí? Ahí van a ver a Alberto retirándose, ahí está, Alberto en su auto. Y Juan Pablo Biondi, el vocero presidencial, salieron juntos, manejando, como decías vos, el presidente, paró en un semáforo el automóvil, que ahí sobre Rivadavia prácticamente, que es a la vueltita, ahí nomás, en la salida de la Casa de Gobierno. Los periodistas, entre otros Pablo Ponzone, se acercaron a la ventanilla y les dijo que no iba a hablar desde adentro, y siguió viaje, el presidente manejando su automóvil. Suele hacerlo, ¿eh? Suele hacerlo. Bueno, Mañana hoy era a un las día, 5 de la claro, tarde. hoy era un día que estaban todos mirándolo. Sí. Mañana a las 5 de la tarde justamente va a asumir Carla Bisotti en la quinta presidencial de Olivos y allí va a prestar, por supuesto, juramento. Pero todavía va a definir su equipo. Con respecto a lo que vos decías del viceministro de Salud, ella todavía falta definirlo. Se nombra, y por lo menos las últimas dos fuentes consultadas, Kreplak es el nombre más fuerte. Pero la realidad es que va a ver qué es lo que sucede en la provincia. Sí, recordemos ¿no? que Kreplak había sido viceministro de Salud justamente en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el ministro era Daniel Golián, que ahora es el ministro de Salud en provincia de Buenos Aires. Pero vamos ya a tomar contacto con Pablo Ponzone, que está en Casa de Gobierno, a ver con los últimos datos de qué está pasando en esta noche tan movida. Pablo, contame. ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Bueno, sí, una noche movida, una noche caliente aquí en Casa de Gobierno y también en el Ministerio de Salud. Vimos salir a Alberto Fernández, como estaban relatando recién, con cara de muy pocos amigos. Claramente solo, conducía, se esperaba en realidad que salga en otro vehículo o por lo menos acompañado y también, ¿por qué no?, en el helicóptero presidencial que utiliza habitualmente. Sin embargo, el helicóptero no estaba, entonces eso ya nos hacía prever que podía llegar a salir en su vehículo particular. Así lo hizo, intentamos charlar con él, le pedimos una declaración, nos hizo un ademán con una de sus manos, con su mano izquierda, se lo veía realmente enojado, más allá de que estaba su rostro tapado por el barbijo que estaba utilizando dentro del vehículo. Los ojos de Alberto Fernández indicaban que esta no había sido una jornada ¿Qué te parece? Para recordar. La verdad que una jornada muy complicada. arrancó con un sincericidio de parte de un periodista amigo de él, muy conocido hace 30 años, según contó el propio Berbisky. Luego siguió con que tuvo que bajar del avión que partía rumbo a México a unos amigos, un compañero político como es Eduardo Valdés. Eduardo Valdés terminó después dando declaraciones y además lo terminó enterrando todavía más a Ginés González García, y dijo, no, me llamó Ginés en persona para que me fuera a vacunar. Ginés, que en su carta de renuncia dice, no, fue la secretaria que se cometió un error. Bueno, todas estas cosas generaron la peor crisis política de lo que va del gobierno de Alberto Fernández. ¿Hubo alguna definición más ahí, Pablo? Mira, Rolando, nosotros esperábamos que quizás haya una cena entre Santiago Cafiero, quien participó de la reunión. Ya más temprano había salido Gustavo Vélez. Alberto Fernández se fue antepenúltimo, ¿no?, de la Casa de Gobierno y no se fueron sin dar declaraciones. Esperábamos algún tipo de anuncio. Lo que sabemos son dos cosas. Una es, mañana asume Carla Bisotti como nueva, flamante ministra de Salud de la Nación en la Quinta de Olivos. Allí finalmente va a ser nombrada, más allá de que extraoficialmente ya se hizo esto. A partir de las 0 horas seguramente va a aparecer este nombramiento en el boletín oficial. Y luego nadie más hizo declaraciones. Te decía, sí, el semblante. El vuelo a Fernández, México. Ella se sube. El vuelo a México, Sí. ¿Cuándo es exactamente? O sea, ¿es Alberto el que le toma juramento? ¿Alguien sabe? Sí, mañana, pero él viaja el domingo. Ah, El presidente viaja el domingo a México. Se queda hasta el miércoles, si mal no Hasta el recuerdo. miércoles, sí. Te doy un dato más, Rolando, que surgió a partir de estas últimas horas de las entrañas de la Casa
Rosada, que es la presunta aparición de una lista con de 3.000 vacunas para personas que estaban por fuera del sistema. Esto complica mucho más las cosas en este Vacuna Gate, como ya se lo ha nombrado. 3.000 vacunas que habían sido, que habían arribado a la Argentina en la primera tanda, que no habían sido entregadas a las provincias y que estaban en manos del ministerio. Con esas vacunas, está bien, hay pero por lo esas menos 10 personas que han sido claro, vacunadas. pero ahí Sí. tengamos en cuenta que efectivamente el ministerio se guarda 3.000 vacunas, pero el ministerio tiene un hospital que es el Hospital Posadas, que lo gestiona directamente el Ministerio de Salud, que de hecho es el lugar donde se vacuna el propio Alberto Fernández, ¿sí? O sea que seguramente hubo una cantidad de gente, de personal del ministerio que se habrá ido a vacunar ahí, digamos, personal médico. Es lógico que haya habido una cantidad de vacunas que manejó el propio Ministerio de Salud. El problema es que las debería haber manejado con el criterio que ellos mismos pusieron. Exactamente, porque la vacunación oficial estaba en el hospital público, ahí decías bien. De hecho, Felipe Solá había sido nombrado en esta lista, y Felipe Solá dijo, yo me fui a vacunar al Hospital Posadas. Lo que sucede acá, y acá es el escándalo, y claramente después habrá que analizar realmente cómo fueron estas declaraciones de Berbisky y si esto buscó evitar un mal mayor. Esto es lo que se especula aquí, por lo menos entre los colegas. Pero el punto es que evidentemente esta vacunación fue a espaldas de la gente. Y esto no puede ser tolerado, y claramente en medio de una campaña de vacunación, la más importante de la Argentina, Alberto Fernández cortó por lo sano y con todo el pesar. Vos fijate, bajó del avión que iba a viajar junto a él rumbo a México, a Valdés, estrecho colaborador, amigo, allí en ese café donde habitualmente había tertulias, donde se hablaba de política, claro, y uno de los Argentina, Valdés es uno de los que más apostó por él directamente. Pablo, gracias por el contacto. A ver, repasemos un poquito, porque nosotros en GPS, mira que estuvimos como visionarios, ¿no? Días que venimos contando, ojo con esto de la vacunación por izquierda. Acordate que incluso entrevistamos a Aníbal García, funcionario del Ministerio de Salud, y le preguntamos, le dijimos, che, ¿qué pasa con esto de la vacunación, de los vivos que se vacunan? Y en su momento nos dijeron, bueno, no es relevante la cantidad, pero la viveza criolla es un mal endémico. Y si nosotros pensábamos que esto era algo circunscripto a casos tales como el cura de Resistencia, que consiguió una vacuna porque era amigo del director del Hospital Perrando, los diputados y piqueteros, unos piqueteros y periodistas en Tartagal que consiguieron una vacunación porque decían que si no se vencía, el intendente de Piedrabuena en Santa Cruz y el intendente de Gregores en Santa Cruz, que vacunaron a sus parientes, como el caso del intendente de Piedrabuena, que vacunó a su esposa y a su chofer. Decíamos, bueno, son avivadas. Lo que pasó en San Miguel, donde los médicos del Hospital La Arcada están diciendo que el intendente de San Miguel utilizó vacunas para vacunar a sus amigos. Las dos concejales San Andrés de Giles, recuerden, ya se me van olvidando los casos, que tuvieron que renunciar después del escándalo. Todo esto era en un nivel donde uno dice, bueno, el ministerio baja las vacunas a las provincias a los municipios a los hospitales, y en ese lugar, cuando queda a discreción de un director de hospital, de un intendente, siempre se desvían un par de vacunas. El problema es que esto es un escándalo porque es arriba. Los que pusieron estas normas, ni ellos mismos la cumplían. Doctor Salemi, ayúdeme. Rolando, ¿cómo te va? Vos sabés que la verdad que lo que nos llama poderosamente la atención es la improvisación de lo que acaban de hacer. Vos fíjate que ni siquiera sacaron turno. Eso, a ver, eso es lo grave, que esquivaron todos los mecanismos de control. No hay registro de las personas que están vacunadas porque no accedieron a la página de internet donde vos tenías que acceder si eras mayor de 70 en provincia de Buenos Aires o si eras mayor de 80 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué rompieron tanto los huevos con las aplicaciones y después lo mejor que puedes hacer es ir por izquierda de las aplicaciones? Por eso terminaron haciendo cualquier cosa. La verdad que esto... Y esas dosis que vos decías, las 3.000 dosis... a ver, el Ministerio de Salud de la Nación delegó en cada distrito el tema de la campaña de vacunación
Por eso hubo tantos problemas por el tema de la discrecionalidad que tenían los directores de cada uno de los hospitales que decían, ah, bueno, yo lo considero a este esencial, lo vacuno. Por eso tuvimos tantos problemas y tuvimos tantas denuncias de todo el país. Estas 3.000 vacunas, Pero más ahora allá... pensarlo al revés. ¿Con qué autoridad moral el gobierno va a decir o cualquier funcionario va a decirle a tal director de hospital o a tal intendente, che, no manotees vacuna para los amigos? Sí que no, si Ginés tiene un vacunatorio del ministerio. O tienen que reincorporar a todos los directores o tienen que descabezar todas las cúpulas de todas las secretarías de salud donde hubo denuncias de desvío de vacunas para amigos. Vamos a preguntarle a mi amigo Raúl Aragón, ¿qué daño político le puede hacer esto al gobierno? Bastante, bastante. Y además hay sutilezas, funcionarios que no funcionan, ¿no? Carla Bisotti fue felicitada por la vicepresidenta varias veces por toda su gestión con la vacuna rusa, la mimó. Claramente hay un avance del kirchnerismo sobre el Ejecutivo Nacional. Pero nadie lo obligó a Ginés a vacunar gente. No, pero ¿cómo se explica lo de Berbisky? ¿Te parece que él no sabía que iba a pasar todo esto? Pero Berbisky, imagínate, ¿vos te parece que Berbisky va a hacer esto? Lo repudiaron los del CELS. O sea, los trabajadores del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los más prestigiosos organismos de derechos humanos, el organismo que revisó las designaciones de los militares en los últimos años para que no hubiera represores, los trabajadores del CELS lo repudiaron a Berbisky por esto. Se va a tener que ir del CELS. Lo echaron de la radio. Roberto Navarro lo echó de la radio. Sí, Navarro dijo, lo no, echó. ¿sabe qué? Andate de acá. Entonces, nosotros no podemos participar de esto. Además porque Navarro es una persona que él mismo necesitaría una vacuna porque, digamos, tiene algunos problemas de salud, necesita una vacuna. Y el otro alegremente dice, hablé con Ginés y me vacuné. Claro, Rolo, pero lo que te estoy diciendo es, un minuto antes de hacerlo, de hacer esas declaraciones en radio, ¿te parece que él no sabía que terminaba con la renuncia del ministro de Salud? Yo creo que la vanidad puede muchas cosas. Pero es loco, entonces es tarado directamente. La vanidad, viste, las plumas del pavo real generan No, pero tipo de aparte, errores. Yo tengo sospechas, yo sospecho. ¿Yo qué querés que te diga? Sospecho, no puede ser tan tonto. Si vos me decís a mí, andá y decís esto en la radio, y decís, no, pero si yo digo eso, lo echan a Ginés. Es obvio, era obvio que iba a suceder. ¿Por qué? Porque es un escenario de muerte, donde, como decían recién, no respetan nada. Es decir, el atropello moral al total de la sociedad es tremendo lo que hicieron. En ese sentido es tremendo. Yo no creo que un hombre con la experiencia política, con la inteligencia de Berbisky, no sabía que decir eso iba a tener esta Está bien, consecuencia. pero pensarlo al revés. ¿Y un tipo con la experiencia política y sanitaria de Ginés, te parece que no sabe que él no podía abrir un vacunatorio? Ah, eso creyó que... No, yo creo que ahí pensó que quedaba entre casa todo. Estamos rodeados de pelotudos. Sí, entonces. De porque, hecho, bueno, Rolando Rolando, hace trascendió mucho la tiempo que te lo lista. estoy Para diciendo. sintetizar. Viste, lo he dicho 20 veces acá. ¿Cuántas veces digo que la dirigencia que tenemos es, en general, con excepciones, tremenda? Es malísima. Pero Raúl, ¿son todos arriesgados entonces? ¿Son todos funcionarios que No funciona. se hacen... No, voy a hablar de otra cosa distinta. Se hacen millonarios y los que están arriba de ellos no sabían nada. No, no. Hacen un vacunatorio y los que están arriba de ellos no hacen nada. Sacan plata del país, y estoy hablando también del en otro un gobierno. ministerio en donde, a ver, y los de arriba no saben nada. Es decir, son ministros que la verdad son temerarios porque no le ocultan todo a un presidente, a un vice, a su jefe. Bueno, fue una de las preguntas que Es salió muy en la raro. reunión de esta noche con Carla Bisotti. Aparentemente, el presidente de la Nación, acompañado de Santiago Cafiero, le preguntó directamente si ella sabía y estaba al tanto de lo que sucedía en el ministerio. Por supuesto, es información que trascendió después de la reunión, pero sí, algunos medios de comunicación empezaron a publicar la lista de estas 10 personas que vos hacías mención que ingresaron, quienes conocen el Ministerio de Salud. Uno ingresa y aparentemente a la izquierda en un salón muy A grande. ver, ¿y qué dicen? Y dicen, a ver, bueno, Horacio Berbisky, Sí, Tayana, Jorge Tayana, Valdés. Eduardo Valdés, hasta ahí sabemos todos. Y escuchen, Florencio Aldre Iglesias, Aldre Iglesias es el dueño del Hermitage y el dueño de un multimedios Mar del Plata. en Mar del Plata. el diario La Capital, exactamente. Dolores Noya Aldre tiene 66 Claro. años, es familiar, por supuesto. Lourdes, 64 años, es familiar de Florencio y forma parte del directorio de todas las empresas, Pero tanto esto, periodísticas ¿qué como onda? televisión. Ginés, venite al Hermitage, te cambio una suite en el Hermitage por unas vacunitas. A ver, y sigue. Dice, Salomón Sacher tiene 94 años, es un reconocido médico y especialista en traumatología, es de hecho jefe honorario de la División Traumatología y Ortopedia del Hospital General de Agudos del Fernández, por lo menos un médico. Está bien, pero César en ese Manuquian, caso, ¿por qué se va a vacunar al ministerio? Claro. No, el tema sigue, es, a ver, Perdón, A ver, sí, sigamos. César Manuquian tiene 84 años, es empresario, y Félix Guille justamente tiene 71 años y se desempeñó en servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.
De la A lista, ver. uno solo es médico. Sí, que tampoco Sin sacó ejercer, turno, y ¿no? bueno. Ese es el Claro, tema. porque acá la cuestión no es solamente ser, sino además cumplir con los trámites que tenés que cumplir. No es pero solamente hay que que estés en el grupo que merece ser vacunado, sino que además tenés que respetar los carriles necesarios. Exacto, y no te olvides, Rolando, que cada persona que va a vacunarse tiene que quedarse unos minutos para ver si no existe ningún tipo de reacción adversa, porque no te olvides que estamos en una fase 4 de lo que es la campaña de vacunación. ¿Qué hubiese pasado si alguno de los funcionarios o las personas VIP tenía una reacción adversa en el Ministerio de Salud? ¿Estaba adaptado el lugar para hacer una vacunación? Esperá, porque quiero seguir escuchando voces que aportan razonamiento a esto. Enrique Zuleta Puseiro, lo tengo en una pantalla. Enrique, ¿cómo te va? Perdón, creo que se ha equivocado de persona. A ver. Le agradezco mucho. A Hasta ver. luego. Bueno, no sé qué pasó. Pero sí era Zuleta. Perdón. No, creo que se ofendió por algo, no sé, no entendí. No importa. Bueno, volvamos a lo nuestro. Hugo Moyano, su hijo más chico, Jerónimo, y su mujer justamente también se aplicaron la vacuna el día de hoy. Es otro escándalo que va a traer de alguna manera cola, porque ¿qué hacía el vacunatorio? Aparentemente esto fue en el sindicato, no fueron al ministerio. Quiero aclarar esto porque la información... A domicilio se le hicieron. ¿Cómo? A domicilio A ver, se la llevaron. No, bueno, fueron al sindicato, los tres fueron al sindicato. Mercedes. Yo no sé por qué tendrán las vacunas en el sindicato. Existe otro tema también. Nosotros mostramos cómo es una campaña de vacunación por dentro, lo que es las cámaras, cómo controlan la temperatura. La logística de llevar de los lugares donde estaban almacenadas esas vacunas al Ministerio de Salud, ¿a cargo de quién estuvo? ¿Quién fue el que trasladó esas vacunas? Porque no se trasladan de cualquier manera. Hay que trasladarlas para no perder la cadena de frío, se descongelan 10 minutos antes, una vez que estén todas las personas ahí. Hay todo un trasfondo atrás. ¿Quién llevó las vacunas? ¿De dónde las sacaron? ¿De dónde salieron esas vacunas? ¿De qué vacunatorio? Del Posadas. Berbisky lo contó. Dice, las vacunas estaban en el Posadas. Y yo tenía que ir al Posadas, pero me llamó el secretario de Ginés y me dijo, no. Venite al ministerio. Bueno, Y ¿quién ahí trasladó fue. esas vacunas y de qué Bueno, manera se las supone que deben trasladaron? tener un personal capacitado para trasladar la vacuna. ¿A cuánta temperatura tiene que estar a la Sputnik? Menos 22 grados. Menos 22 grados. Bueno, es una medida baja. Ahora yo te digo algo. ¿Por qué lo hacen en el Ministerio de Salud? Pensemos en eso. Porque es el lugar donde menos llamaría la atención un Berbisky o una personalidad, un diputado y demás. Por eso en un hospital hay cualquiera de los enfermeros que caliente porque dice, van a vacunar esto y no me vacunan a mí, ping. Toma, la subo, se la manda un periodista. Totalmente. Entonces, por eso hace. No es que es más cómodo. No. Es más secreto. No, y sin registro. Y además, eso, el canciller Felipe Solá, rápido de reflejo, el que dijo, de vez en cuando hay que hacerse boludo, esta vez no lo fue, ¿qué hizo? Sacó turno y se fue al Posadas para que lo vieran todos y además hoy dijo eso. Yo saqué turno y fui al Posadas. Claro. Y además porque me lo recomendó mi médico de Cancillería porque tiene viajes por el exterior y demás, además del viaje del domingo, ¿no? Claro. ¿Qué repercusiones políticas que puede traer esto? Bueno, el escenario político está sumamente revuelto. Próximamente tenemos a Alberto Fernández asumiendo la presidencia del PJ Nacional. Creo que lo primero que va a hacer es decretar la intervención del PJ de la provincia, con lo cual caducan todos los mandatos, designa un interventor que además convoca elecciones internas para cargos partidarios de la... ¿Pero y con qué motivo intervendría en el PJ de provincia? A veces lo de menos, Rolo. Eso, sí, Pero digo, no hay irregularidades, ¿no? Bueno, pero qué sé yo, si renunciaron varios, cualquiera. Porque digo, recordemos que el PJ de provincia, en esa intervención de Gustavo Menéndez y de Grey, fue una base importante para reconstruir el peronismo frente a Macri. Bueno, Menéndez ya renunció. Gray dice que no y ahí quedó resistiendo ahí. Sigue resistiendo. Con lo cual, en realidad, renunciando Menéndez, Gray cae también. Ya con eso solo está liquidado. Pero entonces designarían a un interventor que convocaría elecciones, designaría a la Junta Electoral del partido, que solamente aceptaría la lista encabezada por el kirchnerismo, por Máximo Kirchner. Y esa lista no va a elección porque siendo la única lista se define por aclamación. Eso es lo que dice la Carta Orgánica del partido. Está bien, pero en el reparto de cargos acá, Bisotti no se puede decir que sea de Cristina. Más o menos, es filo. Acordate que Cristina la halagó mucho con el asunto. Pero venía ya de la gestión de... Sí. También estaba en la gestión de Macri, porque es una funcionaria de carrera. La está capturando. Bien, yo no digo que Bisotti sea cristinista, digo que hay que ver cuál es su posición, sobre todo con la reforma del sistema de salud
que es una de las grandes discusiones kirchneristas a la cual Me González parece que Ginés- la postergaron esa. bueno, Hablaron porque- a fin de año y ahora... Porque González guarda. Ginés dijo que no. No, y no solo Ginés, los sindicatos dijeron que no. Bueno, ok, van avanzando. Entonces ahora vamos a tener un revuelo político importante y todo esto lo paga el presidente. Sí, Es como- muy malo en un año electoral para el oficialismo, muy malo. Igual hay que decir que los que se vacunaron con la vacuna Sputnik finalmente van a terminar siendo unos privilegiados porque cada vez va a haber menos vacunas Sputnik. ¿O no, doctor Salemi? Mira, hoy estaba hablando justamente con gente que está muy allegada al Instituto Gamaleya y me estaban diciendo que la puja por la vacuna Sputnik va a estar dada fundamentalmente por Europa y los países de Medio Oriente, que son los países más cercanos al régimen de Vladimir Putin. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente estaríamos quedando a la cola en lo que es la negociación con la vacuna Sputnik. Y esto se agrega que hubo una comunicación por parte de Rusia, del presidente del Fondo de Inversión Directo ruso, que dijo que Rusia no tenía la capacidad de proveer a todos los países que estaban solicitando la vacuna. Así que veremos O cómo sea, sigue ahora esto. es al que pone la guita y nosotros eso es lo que no tenemos. No solamente eso, hay que ver cómo trasciende desde el punto de vista político esta noticia que acabamos de conocer, cómo la van a tomar en Rusia, porque no te olvides que estamos hablando de su vacuna, el gran logro de la gestión Putin, el gran logro mundial. O sea, vos decís que esto puede Putin. ser una excusa para que los rusos se den por ofendidos y nos manden la vacuna con cuentagotas. A ver, a los rusos no les va a importar mucho lo que pasa en la Argentina, me imagino, ¿no? Putin, la verdad que no debe estar muy interesado en lo que pasa en Argentina, pero no te olvides que él fue uno de los primeros que halagó la función de Alberto Fernández, la decisión de Alberto Fernández en autorizar Sí, su sí, vacuna. claro. Igual ¿Sí? todos los que se vacunaron hasta ahora, hablando de los políticos, son todos del oficialismo. ¿eh? O sea, no sé si hay algún otro, se me Sí, escapa que puede ser de la oposición también No, hay. entiendo que no. No hay. No. No hay de la bueno, de hecho, oposición. igual- sepa, En no. Berizo- es más, te faltó el de Berizo. ¿Te acordás del de Berizo también, el También. concejal? Que Claro, también pero ahí tenés hicimos otra acá. bajada de línea, Javi, porque Horacio Rodríguez Larreta fue bastante claro, dijo que él no iba a recibir la vacuna porque no se consideraba ni personal de salud, ni persona de riesgo y demás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Desde la Pero- oposición. Claro. Bueno, pero Sí, bueno, desde la pero de la- oposición pero eso es hay una una bajada de decisión, pero línea, de la señores. No no. tenemos que ponernos la vacuna porque no, somos grupo disculpame, pero de la prioritario. oposición hubo un cuestionamiento importantísimo a la vacuna. Cuando no se tenía información, nosotros recibimos la información, la pudimos analizar, la pudimos examinar y la vacuna era segura, había La demostrado oposición, eficacia. después de haber dicho, como dijo Carrió, y haber iniciado una causa contra Alberto Fernández porque envenenaba a la población, después de haber dicho que la vacuna, como hizo Ocaña, que la vacuna rusa estaba floja de papeles y que Pero había podemos pedido escuchar de informes. Polledo. Porque decía Polledo Así lo recién. piensan. Digo, la oposición cometió cagadas importantes con la vacuna porque desconfiaban y desconfiaban. Es verdad que hasta ahora los escándalos fueron más del Frente de Todos, pero abajo, en las intendencias. Digo, uno no puede pensar que el universo del Frente de Todos tiene que ver, desde el director del hospital que reporta a Capitanich, tiene algo que ver con el intendente Luis Piedrabuena. Era por abajo. El problema es que esto subió a un lugar donde no debía haber subido nunca, que es el lugar el que pone las leyes. O sea, el Ministerio de Salud es el que puso los protocolos y ellos se cagaron en los protocolos. Sí, A la ver, verdad pasa en está- todas partes, perdón, Doc, pasa en todas partes del mundo. La realidad, en España, lo contábamos hace está bien, semanas, en Perú pasa igual, pero no en es el Chile tipo que pasa puso, igual. no, acá es peor. Porque no es el tipo que puso el protocolo. El ministro de la Fuerza de Seguridad, de las Fuerzas Militares de España, el que lo echaron, El jefe militar. no hizo el protocolo. La canciller de Perú no era ministra de Salud. Esto es el ministro de Salud, Sí, ese es el que colmo. debió la vacuna. Es el Es un colmo. escándalo divino. En Perú está el Vacuna Gate también, Claro. en donde ayer se conoció 487 personas que no están vinculadas a la salud ni destinadas a ello, entre ellos funcionarios, parientes, funcionarios de primera y segunda línea inclusive también, digamos. Esto en cada país tiene lo suyo Sí, también, ¿eh? pero nunca el ministro, a ver, el Es protocolo cierto, de sí, salud lo no, hizo no. el ministro. Es demasiado. Avivados que entran por el costado siempre hay, pero el ministro que ponga en su ministerio un No, vacunatorio, claro, el edificio Yo creo que lo que Miguel. izquierda falta es igual gravísimo. transparencia. Lo digo en serio, porque uno puede realizar estas cuestiones, así como toman la decisión de que la vicepresidenta de la Nación, bueno, entra, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires se vacune para dar el ejemplo, para mostrar justamente lo que vos hacías frente de, señores, la vacuna no tiene ningún problema, independientemente de los papeles o no, mírenme, me estoy vacunando.
Si vos lo blanqueás, si lo pones sobre la mesa, miren, vamos a vacunar a todos estos. Si Felipe Solá dice, bueno, miren, yo que tengo, creo que son 70 años y tengo que viajar a México, me voy, podemos estar o no de acuerdo, pero se dice y punto. Claro. Si el ministro de Salud se sienta y dice, bueno, señores, hay estas 10 personas que vienen acá y se vacunan, son estos, acá tienen las fichas. Pero si podés fuera estar de así, acuerdo, no pero haces está blanqueado. No lo sé Falta por izquierda, comunicación. en secreto en el Ministerio pero no de se Salud. puede. Esperen que nos vamos a un móvil urgente con Bobby Mena. Bobby, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Rolando? Buenas noches. Y la imagen de calma que ves por estos minutos no es la representativa del día, ¿no? Aquí estamos en la Quinta de Olivos. Tenemos casi confirmado que el presidente de la Nación ya se encuentra en este lugar. Lo digo casi confirmado porque a veces tenemos un elemento indubitable, que es que cuando se traslada en helicóptero lo escuchamos o lo vemos llegar. Aquí sorprendió saliendo 9:30 de la noche, manejando él un auto, pero un auto de mismas características, marca, modelo y color, salió hace unos minutos por esta puerta de Villate, así que probablemente ya está aquí. El tiempo da más de sobra para que haya llegado. Lo interesante es lo que va a suceder, quizás en horas de la noche, pero sobre todo en horas de mañana sábado, que sería ya las decisiones políticas más fuertes de su mandato prácticamente han sido tomadas, la renuncia del ministro Ginés González García y ya el reemplazo de Carla Bisotti. Este aparentemente va a ser el escenario mañana a la tarde de su presentación oficial, situación que creo que también la baja de un vuelo que iba a haber a Rusia con la funcionaria también Nicolini, pero que va a ser interesante ver en las próximas horas cómo termina de caminar la información que solicitó el presidente hoy cuando adoptó el temperamento de tomar él una decisión definitiva y fuerte. Cuando volvió del Consejo Económico Social a su despacho, fue viendo el rebote de la información. Mirá, Bobby, lo que es un quilombo que salta como un payaso de una caja, que hoy el presidente estaba apostando a que era el gran momento de la reunión del Consejo Económico Social y cómo hacer para que los salarios mejoren y no suba la inflación y qué sé yo. Y todo esto hoy no le importa a nadie porque todo se lo devoró este escándalo, ¿o no, Raúl? Claro, porque además hasta acá la vacuna y la pandemia y el COVID y la muerte es muy concreta. El Consejo Económico Social es una abstracción, que es difícil de entender qué es lo que va a hacer, etcétera. Era el gran momento de una especie de relanzamiento de la presidencia, de la gestión del presidente Alberto, y esto lo hizo volar por el aire. Se fumó, lamentablemente, ¿no? Porque realmente era un buen momento para hacerlo. Estamos en la lucha por incrementar de alguna forma el poder adquisitivo, controlar los precios. Todo es discutible, pero quiero decir... Bueno, Bobby, eso, del Consejo Económico Social, ni noticias ahora, nadie se acordó hoy. Bueno, a veces en ningún escenario esto hubiera pasado por alto, pero también a veces el sentido de la oportunidad de algunas cosas, ¿no? Inoportuno, te lo digo, es en cualquier contexto, algo de esta manera. Recordemos que empezamos el día pensando que el escándalo vinculado a las vacunas podía estar orientado al mundo del espectáculo y si iba a haber una vacuna VIP a una figura como Mirta Legrand, situación que fue desmentida, y terminamos enterando en ese mismo día que el escándalo estaba en un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud y se llevó puesto un ministro. Esto es Argentina, ¿no? Uno empieza de una manera y no sabe cómo lo termina. Así fue. Pero también lo molestó esta cuestión, por eso adoptó una medida fuerte y solicitó también que le fuera remitido lo más rápido posible el famoso listado, ¿no? El listado, acá creo que tenemos que diferenciar de dos listados, vamos a comenzar a hablar en las próximas horas. De aquellos que con el beneficio de la cercanía al poder se vacunaron y más acotado, del cual ustedes ya dieron cuenta, nombres y mencionaron algunos de los que figuran, que pasaron específicamente por ese lugar, por el Ministerio. A ver, espera un cachito porque Mercedes tiene... Lo que más lo enojó y descolocó al presidente. No queríamos aburrirlo con la lista, pero Mercedes tiene algunos nombres más, ¿o no, Brusca? Vamos, vos sé que tenés ahí todo anotadito. Es que yo no lo puedo creer, la verdad que, de verdad lo digo, no lo puedo creer. ¿Cómo? No sé, qué sé yo. Yo si tuviera la oportunidad y me dicen Está feliz porque tiene ahí para... Pero es que yo lo veo y lo googleo y busco data y no lo puedo entender. Si a vos te dicen, Rolando, ¿sabes qué? Venite, tengo la vacuna. ¿No tenés una persona mayor que decís, no, ¿sabes qué? No voy yo. Va alguien que quizás tiene... Pero es que el problema es que el microclima del poder, de los poderosos, y en esto incluyo desde un periodista como Berbisky, pasando por los funcionarios, pasando por los sindicalistas, pasando por los empresarios que tienen la guita, piensan que porque ellos son quienes son, se pueden cagar en todo, pueden saltearse y vacunarse. Prácticamente la persona que se mencionó tiene 89 años, estamos hablando de Florencio Aldre Iglesias,
el dueño justamente de hoteles y del diario en Mar del Del Plata. Hermitage, de un shopping center ahí en Familiar Mar del de él, Plata. Dolores, familiar de él, Lourdes, ambas 63 y 64 años. Que no entran dentro del protocolo de lo que marca por ahora la campaña de vacunación. No, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires arranca Ni en con los provincia mayores de tampoco. 80 Bueno, años. la Ciudad de Buenos Provincia Aires tampoco, porque hoy, mayores de 70. aunque vivieran en Buenos Aires, hoy no hubieran podido porque la página no funcionó y se cayó y fue un bochorno y la gente estaba desesperada y a las puteadas porque la página se colgó. O sea, Pero vos ¿qué, entendés, Rolando, ¿qué se esto? iban a notar? ¿Vos entendés esto? La gente que se desvive y se desespera por tener la vacuna, pero antes que nada por entrar en la computadora o llamar por teléfono para ver si puede tener un lugar para la vacunación, y no hablo de solo capital, provincias también que están vacunando, y se entera de que por la puerta de la izquierda el Ministerio de Salud de la Nación están vacunando porque son amigos del ministro. Porque... ¿Qué pensará, por ejemplo? Yo tengo un par de amigos que, señora y señor, estaban desesperados cada 5 minutos refrescando la página a ver si lograban anotar al padre de uno que tiene 80 y pico de años. ¿Cómo se deben sentir? Como los últimos pelotudos que se la pasaron intentando cargar al padre en la computadora mientras si vos eras amigo, como decía Berbisky, lo llamé a mi amigo Ginés, que lo conozco hace mucho tiempo, y yo que no pensaba vacunarme, ahora decidí vacunarme y conseguí la vacuna. Porque digo, así, a la luz de todo esto, lo que dijo Berbisky cada vez se vuelve más indignante. A ver, escuchémoslo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Ahí, a ver, esto es lo que dice Berbisky. Dice, no, yo cambié y ahora quería vacunarme. El audio es más largo, dice, porque se murió un par de personas en mi familia y esto nos impactó mucho. Entonces decidí que ir a vacunarme. Y llamé a mi amigo Ginés y me dijo que no fuera al Posadas, sino que venga aquí al Ministerio de Salud. Todo mal. Lo que pasa es que esto es lo importante. Cuando están tan metidos en la rosca del poder y de la influencia, pierden la noción de que son ciudadanos que tienen que esperar su turno. Acá no es una cuestión de plata, es una cuestión de respeto al turno. El propio Ministerio de Salud puso unas prioridades y ellos mismos se encargaban de violar las prioridades. ¿Para quién? Para los amigos. Más amigos. Salomón Sacher, 94 años, reconocido médico y especialista en traumatología, es jefe honorario de la División de Traumatología y Ortopedia del Hospital Fernández. César Manuquian, dice... Ese es un señor, seguramente un médico jubilado. Yo no sé si es claro. Hay que ver si están... Pero... No creo si está jubilado, tiene que esperar su turno en ciudad. Sí. Como estamos esperando todos, no es que... Esto fue el jueves, aclaremos que fue el del día de Aclaremos que el ayer. único beneficiado acá es el señor Salemi, que está vacunado. Ahora no sabemos si está vacunado por izquierda. No está en la lista. No, discúlpame. A ver, eso da más indignación porque nosotros los voluntarios, los que pusimos en el estado de salud, cuando no se sabía nada, de ninguna de las vacunas, nos expusimos, fuimos, nos probaron las vacunas en nosotros y ahora viene esta gente... ¿Sí? La verdad que me genera un poco de indignación, ¿sí? Como persona. Médico. Además sos Encima médico. soy médico y veo cómo se muere la gente a la terapia intensiva. Encima eso, ¿sí? Porque no es que me la vienen a contar. Yo veo gente morir en la terapia intensiva y me da mucha indignación que vengan diputados nacionales, senadores o quienes sean a vacunarse utilizando un recurso de la nación, ¿sí? Que todos pagamos, porque no es que no es gratis esto, ¿sí? Y lo hacen en el Ministerio de Salud, al cual nosotros tenemos que reportar. O sea, es una... locura. A ver si en algún momento la producción puede encontrar lo que dijo Eduardo Valdés, ¿sí? Porque Eduardo Valdés hace caer toda la teoría de la explicación que da Ginés González García en su carta de renuncia. Dice, no, fue mi secretaria que se confundió. Valdés dice, no, me llamó el propio ministro Ginés y me dijo que vaya al ministerio a vacunarme. ¿Quién más está en la lista? Félix Guille, dice, también es uno de los 10 vacunados. Se desempeñó en servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Dice textualmente, y decía recién César Manuquian,
84 años y es empresario. Bueno, también hay otra lista de vacunados que está circulando por ahí que, viste, es como una zona gris, que es, por ejemplo, Hugo Moyano, su esposa y su hijo. ¿Cómo se vacunaron? Ahí uno puede decir, bueno, un sindicato maneja, debe haber una cantidad de vacunas que se dieron para los sindicatos que pueden manejar una obra social. Los sanatorios de los sindicatos. Pero está bien, pero Moyano no es médico, ni la esposa ni el hijo. Manotearon una vacuna y se la dieron. Bueno, la verdad que eso desconocemos todavía, esa información que está empezando a circular de que Hugo Moyano, su esposa, que es empresaria de la salud, y su hijo de 20 años accedieron a vacuna. No sabemos todavía cómo se llegó a esa instancia, pero la verdad que si llega a ser así, Hugo Moyano que todavía no está en el grupo de riesgo. Perdón, Doc, pero ¿por qué estarían, vos que conocés el protocolo, por qué estarían las vacunas en algún sanatorio de un sindicato si uno tiene que ir a vacunarse a los hospitales públicos? No, se podría vacunar en algún sanatorio. A ver, pero eso ya se puede hacer porque hasta donde entiendo son solo los son lugares públicos habilitados, es decir, no hay sanatorios privados. Podría llegar a ser de que en alguno de los sanatorios del sindicato de alguno de Hugo Moyano o de algún otro sindicato se pueda utilizar como vacunatorio. Por ejemplo, el Sanatorio Antártida es de camioneros, se lo cedió a la provincia de Buenos Aires, es un sanatorio para atender pacientes COVID y está acá en Capital. ¿Qué sé yo? No sé. Puede ser. Puede ser, claro. De ahí a que hagan uso de la vacuna... Sí, pero con 20 años esté habilitado. Disfrazado de gaucho. No, por eso. No, claro. Y disfrazado de gaucho. Ahora, yo te pregunto, ¿Qué repercusiones hay en el mundo, Javier? Bueno, ahora vamos a hacer un repaso justamente de cada una de las tapas, ¿no? De algunos de los periódicos. Ahora avísenme de producción si las tienen, si no vamos a empezar a hacer nosotros de acá. Bueno, en minutos. ¿Querés esperar un poquito? Yo te voy a preguntar, ¿es ingenuo Berbisky en lo que dice? Sabiendo quién es Berbisky, Rolando. Yo, a mí, en mi opinión. Un montonero, periodista. No creo que lo haya hecho porque el costo sobre su propio prestigio es inmenso. Lo repudian, o sea, el mayor prestigio que tiene él en los últimos años es el CELS. Lo repudiaron los trabajadores del CELS y lo echaron de la radio donde trabajaba. Si vos sabés que es un tiro en el pie. Yo estoy con Javi. ¿Vos decís que ignoró todo esto? Como que él si vos sabés que vas a un lugar... No, yo creo que es un error de cálculo. Vos sabés que la gente está... Primero, hay escasez de vacunas. Segundo, la gente tiene que pedir turno. Tercero, hay campañas de vacunación. Yo soy una persona... Está bien, pero nadie pone el cuello para esto. ¿Vos creés que no? Esto es ilevantable. Para una persona como Berbisky esto es ilevantable. ¿Qué le puede pasar a Berbisky? No, esto es ilevantable. Pero no es ingenuo. ¿Qué le puede pasar a Berbisky? Es una barbaridad. Si lo hizo sin darse cuenta está loco. A ver, Berbisky está para el bronce. ¿Vos te pensás que está haciendo su biografía? ¿Te pensás que se va a inmolar y entonces en esto? Lo hizo por tonto. Por vanidoso. Vanidoso. Peor todavía. La vanidad, las plumas del pavo real te enceguecen. Yo tengo, mi amigo es el ministro, entonces lo llamo y me puedo vacunar. Claro. Rolando. Bueno, Valdés dijo algo parecido, ¿no? Pero, exacto. Pero Rolando... Perdón, Valdés, otro sincericidio, dijo, yo no sabía que era ilegal. Pero Valdés es un hombre que exterioriza lo que piensa y lo que no piensa también. Lo ha hecho inclusive acá también. Ahora, recordemos que Berbisky, que fue de Montoneros, fue de inteligencia de Montoneros. Está bien, pero pará. Tayana, no un señor que fue canciller, que sabe leer hasta en la canciller, en todo lo que sea el lenguaje diplomático, importan hasta las comas. Sí, pero Tayana no dio una entrevista contando esto. Pero se vacunó. Pero está bien, pero eso... Pero porque viajaba a México, Pero eso lo pueden hacer todos. Es lo que yo te digo. Está bien, está mal, lo podemos discutir. Ahora, si el gobierno hubiera dicho, señores, ¿qué tal? Comunicado, como te mandan de presidencia constantemente, estas son las personas que se van a vacunar, que son porque parte de la comité. Porque viajan a México, claro. Y está bien o está mal, es una cuestión de cada uno, pero está transparente. Eso es lo que yo creo que le falta al gobierno. Pero se puede anunciar inclusive también el hecho de decir, a ver, los que van a viajar necesitan estar vacunados. Claro. Por X motivo. Y listo. Después se verá si la oposición, el oficialismo... Bueno, el canciller tiene 70 años. Ahora, que salga a dar una nota, ni más ni menos que Berbisky, con la inteligencia que tiene Berbisky, con la influencia que tiene Berbisky, a decir, yo me vacuné porque es mi amigo, pero el ministro. Eso estaría bien. Y no solo no fui al hospital, sino que fui al ministerio. Todo esto estaría bien si el costo lo pagara Ginés.
Lo paga Berbisky. Pero Berbisky Rolando, ¿pero qué es no. Berbisky dentro del ámbito político argentino? Es que le importa. No, es que acá no es política, es Ah, su se propio terminó su prestigio. carrera, claro. Su propio prestigio. Rolando- Nadie se inmola así. ¿Prestigio con olvidate. quién, Rolando? Perdón, te pregunto para analizarlo. ¿Prestigio con quién? Prestigio ¿Es periodístico. funcionario? No, a ver, nunca nadie le pudo desmentir una coma a Berbisky. ¿Sabes? Ese es el problema. Las opiniones son otras Con cosas. más razón. Nunca nadie, y por eso se va a inmolar. Un tipo muy que inteligente escribió para Robo ser. para la Corona, que escribió... Para el coronavirus. que sacó el fondo de Macri con Odebrecht. ¿Y si fue una estrategia para sacar los Sacó Ginés? la denuncia de ¿Y si D'Alessio. fue una estrategia para sacar los Ginés, Rolando? Yo firmo esa, ¿eh? Yo ¿y si adhiero fue una a esa. estrategia? No, está más allá de eso, olvídate. Yo adhiero a eso. Rolando El del kirchnerismo CELS. va por todo y cuando dicen vamos por todo, es todo. Pero no se inmolan, no se inmolan. No sé, qué sé yo. Del CELS Por ahí hubo después lo comunicación rescatan, a través ¿no? Es el tipo que contó al aire que renunciaba a Chacho Álvarez y a los 10 minutos renunció. Pero hizo un libro con Chacho Álvarez. Por eso. Sí. Y es el tipo que contó que renunciaba a Chacho Álvarez y renunció. Pero también es el gestor del libro que vos decías, mencionabas del robo a la corona, del de Menem, Pero vamos a ver, mundo sin periodistas. Cuando le ¿te decimos acordás? lo que es el escándalo, y que esto es un escándalo mundial, muchachos, no le mentimos, no es que estamos improvisando y decimos, bueno, es un escándalo mundial. No, vean los diarios. A ver, mirá. Bueno, este es el Igual en diario... Chile. Este es La Nación, ¿no es cierto? Sí. No. Este es... sí, de Chile, Emol de Chile. Ahí está. Presidente argentino le pide la renuncia al ministro de Salud tras polémica por vacunación VIP. Más o menos todas las bajadas de los diarios, debajo de los títulos para aquellos que no saben, son más o menos refieren eso y hace una especie, un mini resumen de esta cuestión. A ver, el siguiente. Vamos a hacer algunos repasos de varios diarios. Hay varios diarios que ya lo están colocando en sus portadas. España. Bueno, aquí también. Otro de los diarios, este es El País, ¿no es cierto? El País de... El País. El Mundo de España. El Mundo de España, ahí está. Pandemia, escándalo político en Argentina. El presidente echa al ministro de Salud tras descubrirse un vacunatorio VIP en el ministerio. A Es que esto ese es el vacunatorio, escándalo. acá pone, a ese vacunatorio concurrieron Hugo Moyano, el máximo líder sindical argentino de 77 años, su esposa y Sí, uno de esto sus era hijos de lo que 20. se decía a la tarde, ¿no? Sí, exactamente. Eso por lo menos es lo que hay. A ver, el siguiente. Ahí tenemos. Escándalo por vacunas. Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud en plena pandemia. Sí, esto este es están el tomando, diario... El País de están Uruguay. tomando El País la de nota Uruguay. de La Nación. Exactamente. El grupo de diarios. Exactamente, el grupo de diarios de La Nación. El siguiente, a ver. Acá tenemos... Bueno, este es de Brasil. O Globo, sí. En este caso es La Folha de Folha, São Paulo. la Folha. Ahí está. Más abajo, a ver si A podemos bajar ver. un poquitito, porque la información está debajo. Ahí está, el presidente de Argentina echa en este Echa caso al al ministro. ministro de Salud por vacunar a amigos. Está abajo a pie de página, a ver si lo podemos subir un poquito más. ¿Podemos subirlo? Está tres. Más. Ahí nomás. Ahí está. Este es el título de Folha de São Paulo, que está en su portada. Recuerden que muchos de los diarios internacionales están con notas en proceso. Claro. Pues están cerrando. conociendo Ahora, detalles. doctor Godoy Vélez, dígame, ¿alguien puede terminar, no sé, preso no, pero procesado, complicado legalmente por esto o solo un escándalo ético-político? No, a ver, desde ya que tendría que haber una investigación y en función de lo que surja de la investigación, ver en qué tipo penal podría cuadrar. En principio podría ser una malversación, podría llegar a ser una figura de peculado, si hubiera alguna... Incumplimiento de deberes de funcionario público les cabe seguro, Sí, sí. porque es el propio protocolo. Si hubiera alguna contraprestación, por ejemplo, podría configurar un tráfico de influencia. Digo, el abanico... Tráfico de vacuna no hay. Tráfico de influencia me gustó. Pero es que el tráfico de influencias incluye también este tipo de cosas, justamente, el poder colarse en algo que, digamos, es un bien público. Eso para Ahora, los también funcionarios. hay ¿Y los una- que se beneficiaron? Bueno, pero y hay una realidad en función de lo que decía Mercedes, justamente, que es lo siguiente. Si esto no es ni más ni menos que una política de salud pública, ¿quién determinó que las personas que se vacunaban eran tales y cuales? Es una política de salud pública. El Ministerio de Salud. Perfectamente, si hubieran dicho, por ejemplo, si hubieran establecido un protocolo por el cual los funcionarios que tengan que, por ejemplo, hacer una misión al exterior o lo que sea,
Claro. Sí, no habría problema. Digo, por eso podría, llegado el caso, si hicieron las cosas de una manera ordenada, más allá de la falta de publicidad de los actos, podrían no cometer ningún delito. Es más, Ojo. podría haber alguna letra chica que dijera que el Ministerio de Salud se reservaba, Sí, pero- por causa de fuerza mayor, Lo podés la hacer. potestad de Perfectamente. vacunar, Si se- pero tampoco. Pero por eso te digo, si se diera cualquiera de estas situaciones, por ahí no se configura Pero no ningún está. delito. Pero Claro, no está, pero no está. en ninguna resolución. Mirá, hoy le pregunté a Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Le digo, Félix, ¿qué puede pasar con todo esto? Lo voy a leer porque tomé nota. Una responsabilidad política, sin duda, sin dudas. ¿Puede ser incumplimiento de deberes de funcionario público? También, me sí. dijo. Puede ser. Y Ginés a juicio político, me dice. Esto puede Sí, ya se ocurrir. fue. Pero puede ocurrir como ocurrió con Trump, que dejó la presidencia y fue a juicio político. Puede ocurrir porque esto es un acto como funcionario, no es un acto privado. Esto. Después, los Sí, diputados. el único sentido que tendría, perdón que te interrumpa, Javi, el juicio político sería el hecho de Que no que no vuelva. pueda, exacto, volver a Esa sería la acceder sanción, a un cargo público. La inhabilitación para ocupar diputados. El caso de los diputados que se vacunaron, por ejemplo. Una de las posibilidades es el desafuero. Claro. Pero- Ahí te quiero ver. Bueno, ¿eh? pero esa sería como de máxima, de máxima. Pero está la inhabilidad moral, que está contemplada dentro del reglamento. Sí, la claro. inhabilidad Y moral te también echan, es eso. ¿eh? Que es No, una no quedaría sanción. un político vivo acá. Es una sanción. Y echar un diputado, en estos casos, necesita los 2/3. ¿Sí? Que es una cifra grande, elevada, con mucha rosca, obviamente no se logra. Y después me decía también la posibilidad inclusive de la expulsión. Sí, igual lo interesante acá es que a nadie, ni a Tayana, ni a Valdés, ni a Berbisky, nadie los defendió dentro del propio espacio del Frente de Todos. Juan Grabois, el tuit que puso sobre Berbisky hoy, lapidario, la bronca, digamos, nadie lo salió a defender, a Berbisky no lo defendió ni la gente del CELS, ni la gente que él convocó y que trabaja en el lugar donde él es presidente. No los defendió nadie No, de en hecho el los espacio bajan del político. viaje. ¿Cómo? A Los baja Valdés de- y a Tayana los el presidente- sacan de la comitiva porque Claro. en lugar de ir a vacunarse a donde deberían haber ido, que es el Hospital Posadas, por viajar a México y sacar turno, que es lo que explicaba el doc, la realidad es que les dijeron, señores, ustedes fueron a este vacunatorio VIP, Pero se Mercedes, quedan afuera. A Perdón, ver, perdón. esperen que justamente tenemos en Zoom a Juan Grabois. Juan Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué dice Graña? ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Tanto tiempo, justo esta semana estuviste y ahora mira. Hiciste un tuit, espera que me corro porque no te veo ahí. ¿Tu opinión sobre lo que pasó hoy en este escándalo? Ya, yo saqué un tuit porque desde luego me dio mucha bronca, además porque Berbisky es un personaje particularmente perverso y que tiene esa costumbre de hacer tráfico de influencias, ¿no? Tráfico de información, tráfico de influencias para obtener sus objetivos personales o de su grupo. Después, cuando empezó a surgir todo el escándalo, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Entonces, cuando cae el árbol, me gusta reflexionar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reflexiones que tengo al respecto? Que, ¿viste la argentinidad al palo? Hay un vicio argentino, porteño, en realidad, pues injusto, porque en el interior no pasa, de ponerse adelante en la fila. Y esta es la versión, si se quiere, superlativa de ese vicio. La versión VIP. Exactamente, la versión VIP. Pero fíjate que reproduce a escala chiquita lo que está pasando en el mundo, ¿no? En la globalización capitalista, indiferente, del descarte, donde los poderosos se adelantan y acopian las vacunas. Claro, pero además la paradoja que los que ponen las reglas, en este caso, porque el Ministerio de Salud, el que ponía las reglas, era el encargado de abrir un bypass para que no se cumplieran las reglas, mientras que hay un montón de gente que está esperando la vacuna y está intentando cargar su nombre en la página del gobierno de la ciudad que está detonada. Sí, bueno, digamos, ¿por qué entonces pasa esto? Porque hay una cultura del privilegio estructural que se naturaliza y que cuando estalla algún escándalo, todos nos rasgamos las vestiduras. Entonces creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte de crítica a los privilegiados, de autocrítica
porque muchos de nosotros tenemos algunos privilegios. Ya los hombres tenemos un privilegio de género y a veces ejercemos ese privilegio de manera abusiva y de construcción, como dicen las feministas, mi amiga Ofelia, con la que tengo muchas diferencias, pero que me enseñó esto de que los privilegios hay que construirlos. Y también hay un problema con los criterios de asignación de los recursos, porque efectivamente se ponen reglas que no se cumplen. En las políticas sociales, como hablamos anteayer, en las vacunas y en cosas que afectan a los medios como la pauta publicitaria, que son subsidios también y que se determinan de manera arbitraria. Entonces, cuando ves la lista de vacunados, ahí por lo menos la que trascendió, hay empresarios, digamos, hay amigos, hay empresarios, hay políticos. Entonces, sí, bueno, ¿cómo es posible que los que conocen perfectamente, porque nadie puede decir que son ignorantes, que pasaron por la esquina y se metieron, o sea, trabajaron para utilizar el bypass, la vía rápida para conseguir la vacuna? Tráfico de influencia. Yo creo que hay una cultura del privilegio arraigada. Yo a Tayana lo conozco, por ejemplo, lo conozco bastante, es un tipo con muchos principios. No, yo también lo conozco, por eso me sorprende. Me sorprendió, pero después reflexiono y digo, tal vez consideró que lo más natural era llamar a una persona que conocía y resolver un problema en su vida, y no pensó que tal vez esa dosis, en un momento de catástrofe, y no es como pedir, si se quiere, una entrada al cine, digamos, ¿no? Que tiene una gravedad un poco más grande. Y también quiero rescatar que, digamos, el gobierno actual tiene este problema y el gobierno anterior lo tenía del mismo modo, digamos. También hubo funcionarios como, no sé, Emilio Pérsico, el Cuervo, el propio Máximo Kirchner, que estuvieron aislados 32 días, 40 días por hacer su tarea y que no hicieron esto, ¿no? Y que si nosotros permitimos que situaciones de estas características, que son aberrantes, que dan mucha bronca, permitan que se nos meta el virus de la antipolítica. Bueno, pero ahí, mira, justo me sacaste la pregunta de la boca, porque esto no contribuye a la idea esta que tiene mucha gente de que alguien se mete en política y tiene privilegios. Digamos, venimos contando de los concejales que se chorean la vacuna en los hospitales, que encuentran la excusa de que si no la vacuna se vence, y esto escaló hasta el propio Ministerio de Salud. Entonces, hay un montón de personas que van a leer y van a decir, che, los políticos se privilegian a sí mismos y se consiguen la vacuna por izquierda. No, eso nos hace muy mal como sociedad, pero vos dijiste la otra vez, yo te escuchaba una cosa que es, parece que sucede esto y no pasa nada. Y esta vez pasó. Sí. Echaron un ministro. El presidente en menos de 24 horas tomó una decisión, y no creo que haya tomado una decisión porque considere que la gestión del ministro sea mala, sino para dar un mensaje a la sociedad de que se pone un límite frente a esto. No, y bajó del avión a su amigo Valdés. Bueno, entonces, estas cosas a mí me parece que son mensajes importantes que hay que valorizar. Y por otro lado, yo cuando digo no hacer leña del árbol caído, que algunos que se ponen en fiscal de la moralidad y de la pureza ideológica de otros, tienen el culo bastante sucio, digamos, ¿no? Porque ¿eso va por Berbisky? Berbisky siempre tuvo esa práctica. Él era el guardián de la pureza ideológica, ¿no? Ahora, del otro lado, los Bullrich, la Patricia Bullrich, los Rubinstein, que se le vencieron vacunas, digamos, los Macri, que contrabandeaban autos truchos y que iban a domar reposeras mientras el país se caía a pedazos, son representantes de la cultura del privilegio. Entonces, creo que hay que abordar este tema en dos aspectos. Primero, con la vacuna no se jode, porque la vacuna es la diferencia entre la vida y la muerte. Y en una situación de catástrofe, los criterios de asignación tienen que ser claros y transparentes. Y respetados. Esto es para aquí y para el ahora. Y el que no cumple eso, sobre todo con el ejemplo, que ahora le queda clarísimo a todo el mundo, por si alguien no sabía, hay que anotarse en una paginita de internet y hay que seguir un procedimiento. Y el que no lo sigue, tiene que tener el castigo político o legal, no sé si hay una calificación legal, creo que no la hay, o legal que corresponda. Esa es una lección. Y la otra lección que hay que sacar es la lección de la reflexión social de no abusar de los privilegios o no abusar de la posición que tiene cada uno en la vida. Los funcionarios, los jueces,
los empresarios, los dueños de los medios de comunicación, las jerarquías eclesiales, que lo dice un hombre que es un cristiano practicante, pero que también sé que en la iglesia pasan estas cosas, digamos, ¿no? La jerarquía de las fuerzas de seguridad, que abusan de sus compañeros y sus compañeras y de la población. Es decir, tenemos que tratar de destruir, de erradicar la cultura del privilegio y de la ventaja, que es una cultura muy arraigada en las clases altas y clases dominantes de la Argentina. Y que si no, y eso se convierte, como decías antes, en la argentinidad al palo. Juan, te agradezco el contacto, te mando un abrazo. Un abrazo, hermano, nos vemos. A ver, vamos con las más repercusiones o qué escenario político te pensás que provoca esto, Raúl. Y un escenario bastante complejo para el presidente, creo que lo puede remontar. Reaccionó rápido. No rápido, y el problema es que se produce en un ¿Por qué año... no? Si en el día se limpió a Ginés. Sí, bueno, pero las repercusiones vamos a seguir una semana con esto, van a aparecer más casos, vamos a retomar los casos anteriores. ¿Vos viste cómo son las noticias? Cumple un ciclo mediático, creo que se va a llamar a silencio, va a reflotar definitivamente el Consejo Económico y Social, que digamos es la ficha que tiene como para entrar en los medios con otro tema, legítimo, totalmente necesario además, le va a costar. El problema es que esto se produce en un año electoral, Rolando, y en medio de una disputa de poder en la provincia de Buenos Aires al interior del peronismo. Esto es grave, también puede tener repercusiones. Digamos que no es lo mejor que le puede haber pasado al presidente. En cuanto al resto del peronismo, o el kirchnerismo, digamos, a Axel Kicillof, esto no lo toca ni de cerca, así que no hay un conflicto ahí. No lo toca a Sergio Massa, que además habrás notado que Sergio no formó parte de la nueva estructura del PJ, no fue a reclamar una concejalía ni nada, se mantuvo aparte. Bueno, tiene el Frente Renovador. Tiene el Frente Renovador. No toca otras figuras, qué sé yo, del peronismo, como por ejemplo, dentro del peronismo hay una especie de renovación generacional y de género. Hay una senadora por Santa Fe, creo que se llama Sacnun, que es una mujer, es joven, viene de un peronismo más bien agrario, etc. Hay una renovación dentro del peronismo, pero también hay una lucha de poderes al mismo tiempo. Sí, claro. Y esto, en medio de eso también va a tener alguna especie de generar un poco más de turbulencia. Nada fatal, pero con un costo político ciertamente para el presidente, ¿no? Raúl, gracias por venir. Gracias a vos, Rolando. Nos vamos a una información urgente y esto viene de los Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos está Adrián Sack con lo que está diciendo el Washington Post del escándalo de Ginés González García y su vacunatorio VIP. Adrián, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rolando y equipo. Bueno, sí, lo ha tomado el The Washington Post. Recordemos, es el diario del Watergate, ¿no? El que comentó o el que investigó justamente también el escándalo que terminó con la presidencia de Richard Nixon a mediados de los 70 y que le pone la lupa a todo lo que estuvo sucediendo hoy en nuestro país, en la Argentina. Y bueno, más allá de comentar lo que ya estuvimos escuchando toda esta tarde y noche acerca del pedido de renuncia al ministro Ginés González García, lo que dice The Washington Post, que es para rescatar, es que no se trata de un caso aislado, ¿no? Y bueno, con el entre líneas que usa siempre este diario, con esta manera de ver las cosas, deja en claro de que, bueno, hay una red de corrupción importante al respecto y además en lo que insiste es en las críticas que hay a la escasa llegada y distribución de vacunas, tanto de la Sputnik 5 como de la recién llegada de AstraZeneca. Habla de 40 millones de personas que deberían vacunarse, ¿no? Bajó un poco el número de habitantes que se estima que hay en la Argentina y habló de apenas 1,5 millones de vacunas reforzadas también por las de AstraZeneca, que para esta etapa de la pandemia es realmente bajo. Ahora, imagínate, Adrián, lo que ha dicho The Washington Post. Sí. Imagínate, Adrián, Ginés, un ministro que pensaba retirarse después de la vacunación, retirarse con los laureles de haber sido el ministro que le peleó al coronavirus y que se va con ya la pandemia resuelta, con la gente vacunada, como él dijo,
para agosto, que pensaba tener la mayoría de la población vacunada, se va en el medio de un escándalo, de un bochorno, no por una diferencia de políticas sanitarias, sino por haber inaugurado un vacunatorio VIP con toda la falta ética que esto supone, digamos, y llega a los diarios del mundo justamente por esto. Sí, no solo ha sido The Washington Post, lo han recogido también las distintas cadenas de televisión, aunque con un tratamiento quizá no tan exhaustivo, como a mí por lo menos me sorprendió, ¿no? que lo recogiera este diario de esta manera, porque bueno, se trata de un tema global, ¿no? Y bueno, justamente al tener muchos puntos en contacto con protestas que hubo aquí también, ¿no? Porque hay que decirlo, antes de Navidad, el 20 al 22 de diciembre, cuando se dio a conocer de que los legisladores, de que todo el Capitolio, básicamente, los miembros de la Cámara de Representantes y los senadores iban a ser vacunados, independientemente de su edad, hubo quienes pusieron su grito en el cielo, desde luego, ¿no? Pero no se trataba de todas las familias de los senadores, ni de todas las familias de los legisladores, ni de sindicalistas. Se discutió en público. Acá inauguraron un vacunatorio por izquierda. Esto es lo poco estético. Claro. No, pero te digo rápidamente por qué se vacunaron los políticos o por qué se quisieron vacunar primero. Tenía mucho que ver con las encuestas que circulaban aquí, que hablaban acerca de la desconfianza que tenía la gente respecto de una vacuna desarrollada en apenas 9 meses. En ese momento había cerca de, lo habíamos comentado en este programa también, entre un 45 y un 50% en algunas encuestas, donde decía que la gente prefería esperar y ver, a ver qué pasaba con los otros que se vacunaban. Y por eso aquí se empezaron vacunando solo 200.000 personas por día. Digo solo porque ahora se están vacunando 1.580.000, según el promedio diario de la última semana. O sea, en un primer momento justamente querían que fueran justamente los diputados y senadores los primeros. Claro, los que predicaran con el ejemplo. Sí, lo hacían público. Claro, que prediquen con el ejemplo. Es un caso muy diferente a lo que sucedió en Argentina. Quizá, así al menos también lo interpretan. Sí, porque allá era al revés. Aquí. Estaban las vacunas y había poca gente que se quería vacunar. Acá ahora hay un montón de gente que se quiere vacunar, pero no están las vacunas y se la reparten en los privilegiados. Claro, exactamente. Esa sería la gran diferencia. Aquí era una campaña de promoción, ¿no? De tratar de derrotar a las teorías de la conspiración de las que hablamos siempre, en este horario en particular. Pero, bueno, justamente se evitó que, por ejemplo, fueran los artistas o que fueran sindicalistas o que fueran otras personas que no estuvieran en la primera línea de la política, ¿no? O de los familiares de los políticos. No, los únicos familiares que sí se vacunan son los familiares del personal sanitario. Claro. Eso sí se hace acá, pero no se hace una distinción VIP, digamos, porque ese es justamente el espíritu del sistema de vacunación, es que justamente no se vacunen famosos, sacando a los políticos, desde luego, o que no se vacunen. Es que a cada cual se vacune. Es que es sencillo, no está dentro de Adrián. los grupos. Que cada cual se vacune a su turno. Te mando un abrazo, gracias por el contacto. Igualmente a ustedes. Yo les contaba antes que frente a lo que dijo Ginés González García, que había sido un error de su secretaria, el que lo mandó al frente a la tarde fue este señor, fue Eduardo Valdés. Escuchen lo que dijo para justificar cómo había obtenido la vacuna. Lo que hice, lo hice de acuerdo a un protocolo, a una invitación. El presidente Alberto Fernández nos incluye en la comitiva al senador Jorge Tayana y a mí por el Poder Legislativo. Jorge es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo del Senado, yo de diputados, y particularmente por protocolo me piden que tengo si estoy vacunado. Estamos yendo a la ciudad de mayor contagio de toda América Latina, ¿no? Y ¿dónde están yendo? ¿A México? A México, sí. A México. Y yo tengo 65 años, porque tiene 72, nos citaron a un vacunatorio que era en el Hospital Posadas. Después nos cambiaron, nos pidieron que fuéramos al vacunatorio del Ministerio de Salud. Yo particularmente me fui, me vacuné, había 4 enfermeros, nada ilegal,
nada express, nada eso, simplemente el domingo a la noche sale la comitiva y creo que es lo que correspondía para una persona que tiene la edad mía y que va a donde va, sin querer robarle la vacuna absolutamente a nadie. Bueno, ahí está la respuesta y la explicación de Eduardo Valdés, que había dicho en otra entrevista, había dicho que fue el secretario, que fue Ginés González García el que lo llamó en persona para decirle que vaya al ministerio. Rolando, permitime descreer de toda esta explicación. Primero, hay cuestiones médicas de las cuales el señor Valdés está completamente errado. Primero, si se vacunó la semana pasada con la primera dosis, no puede viajar a México con esa excusa. ¿Por qué? Porque no alcanza la cantidad de tiempo suficiente claro, no le da el tiempo. para que él genere anticuerpos para estar protegido. Excusa inválida. Segundo, ¿no le robó la vacuna a nadie? No, sí, señor Valdés, le robó la vacuna a algún personal sanitario que hoy en día está luchando contra esta campaña. No como usted que está sentado en su banca o haciendo trabajo virtual. Los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, los kinesiólogos, todo el personal sanitario que está atendiendo hoy en día a estas personas que están gravemente enfermas necesitaban esta dosis que usted se colocó con esta excusa que no es válida desde el punto de vista científico. Claro, está bueno ese detalle que vos decís. Si quería proteger cuando iba a México, no le servía de nada. No, porque el viaje es el domingo. Claro. ¿Y necesita cuánto? ¿20 días? 42 días. No, una cierta protección con la primera dosis tenés. Sí, pero recién a los 20 días empezás a lograr anticuerpos, pero la protección total, acordate que con la vacuna de Sputnik V se logra recién 42 días sí, claro, de colocada la primera dosis, o sea que se tendría que haber vacunado hace un mes y medio atrás. Vamos a otra información urgente porque ya empiezan a llegar las repercusiones judiciales de esto, Javi, contame. Sí, exactamente. Bueno, además de algunos abogados, el doctor Monasterki, también el diputado José Cano, que han presentado, en este caso, denuncias contra Ginés, entre otros, hace algunos momentos el fiscal Marijuán también ha hecho lo propio. En una denuncia, voy a leer uno de los párrafos, o alguno de los párrafos, dice: a raíz de aquellos sucesos deberá investigarse la presunta comisión de delitos de acción pública en que habrían incurrido el ministro de Salud de la Nación, o ahora exministro, Ginés González García, y Horacio Berbisky, sin perjuicio de que el avance de la investigación permite identificar a otras personas. Claro, hay Ginés y Berbisky porque Berbisky lo confesó. Exactamente. Marijuán dice además, bajo tales premisas y además hablando de, obviamente... Pero el cargo, ¿cuál sería? Dice delito de acción pública. Bueno, claro, exactamente. A ver, ¿esto es normal que diga así algo tan genérico? Sí, porque justamente cuando se inicia una denuncia y sobre todo por algo, un hecho que tomó Estado público sin conocerse los detalles, es lógico que haya una figura genérica que después de, como te decía al principio, de una investigación posterior va a surgir cuál es el tipo penal que más se adecua él o los tipos si hubiera un concurso de delitos. O sea que por ahora va contra Berbisky y Ginés. Los dos, en principio. Los hechos descriptos en la presente denuncia resultarían constitutivos, dice este escrito, del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con pena de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutara las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Para ello debe tenerse en cuenta, dice, que las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo hablan justamente de esta cuestión, ¿no? Disponiendo el tema del orden prioritario, aplicarse al personal de salud y luego a las personas mayores, dice Marijuán en su escrito. Por último, requiero que la presente denuncia no se limite a los casos en particular que se denuncian en este escrito, sino que oportunamente se amplía a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido en el plan. Es más... Bueno, Valdés italiana. Exactamente, pero Marijuán agrega algo más que es importante y dice y pide que también se instruya, en este caso, a todas las provincias para que informen, lo voy a leer textual, eso se pone bueno, para que informen exactamente a quienes han vacunado. Claro, porque ahí van a saltar, por ejemplo,
estos muchachos de Santa Cruz que nosotros veníamos contando. Entre otros. El gobernador de Piedrabuena, el gobernador Pero de ellos se Gregorio. conocen. Ellos se conocen. Por eso. ¿Viste cuando dicen se vacunó el intendente, la mujer, ¿verdad? Y otros? Bueno, esos otros. La denuncia la envió por correo electrónico, hace instantes nada más, a la Cámara Federal. El sorteo se hace el lunes para saber qué Cámara Federal recae. No solo abarca a Ginés y otros como imputados, sino que las provincias, reitero, deben informar a quienes vacunaron como personal. Pero eso, de ahí salud. se pone bien, porque eso quiere decir. Fiscal federal. Esto quiere decir que van a tener una lista unificada de quién se vacunó y quién. Bueno, es que justamente todo esto va a abrir una investigación de la cual van a surgir ahí esto que plantean de, bueno, el 248 sería justamente el incumplimiento de deberes del funcionario público y el otro es malversación. ¿Sí? Eso es. Que puede, claro, que además pueden recaer en otras figuras porque según lo que se vaya comprobando puede ser una figura más agravada. Y además tienen que mandar la lista unificada de quién vacunaron, o sea que ahí se va a saltar una caja de Pandora. También en Comodoro... Perdón, Doc, ¿no existe ya una lista de las personas que se vacunan? O sea, soy muy tonta por creer algo que estamos pidiendo, algo que ya existe. Es que supuestamente tiene que estar en el Registro Nacional de Pacientes que ingresan a esta campaña de vacunación. Claro. O sea, es de público conocimiento. O sea que, ¿cuándo pasa al Ministerio de Salud esa lista en concreto? ¿Y por qué nosotros no tenemos acceso? Porque esa lista la deberíamos poder ver todos. No, pero si decimos qué cantidad de gente se contagia por día, bueno, independientemente por día o no, pero qué cantidad de gente se contagia por día, qué cantidad de internados tenemos en la SUTIC y demás, ¿por qué no podemos ver qué cantidad de gente se vacunó? Porque esas listas están escondidas. No sé, vos tenés los papeles de Santa Cruz ahí. Sí. Ahí esa lista se consiguió, no es que es una lista pública. Sí, acá está, por ejemplo, Juan Benedicto Vázquez. La consiguieron los diputados de la oposición, anda a saber cómo. Sí, la verdad que... Porque no es que están... Vos... Pero vos salís de vacunarte y te dan un cartoncito. Sí, pero el listado se lo guardan. Ese listado, bueno, en el listado tiene que estar la misma firma de la persona. Pero si hay un vacunatorio legal y hay un vacunatorio ilegal, por ende hay un listado que existe ilegal, que es el blanco, el blanquito como se dice, y después hay otro en negro. Claro, porque es muy fácil hacer campaña diciendo vacunamos a 344.544 personas. ¿A quiénes? Pero no te dicen a quién. Claro. Qué lindo, es la falta de transparencia que yo decía antes. Es muy peligroso. Decís las cosas claras, no tenés... Es muy peligroso, porque esto ahora es cuando todavía no hay gran colapso de casos. Imagínate más adelante, si cuando hay muchos más casos, hay problemas en los hospitales, empieza a haber este tipo de acomodo con la vacuna. La bronca que va a haber. Pero además otra cosa te digo, perdón, les aviso a Berbisky, a Tayana y a Valdés. El 12 de marzo tienen que darse la segunda dosis. No vaya a ser cosa que pierdan la primera. Digo, para que tengan en cuenta, y toda la gente que va a tener complicaciones, ellos el 12 se van a dar la segunda. Cuando hay gente que todavía va a esperar... A ver si les hagan una foto, ¿no? Bueno. Claro, igual recordá, ¿sí?, que al día de la fecha hay 7.800 casos y hoy se murieron casi 150 personas. Tenemos más de 50.000 argentinos muertos. 51.000. Hoy se pasó la barrera de 51.000. En menos de un año, Rolando. O sea, y esta gente, por el acceso al poder, se vacuna cuando esa vacuna también corresponde a cualquiera. A cualquier persona que tenga esa edad y que esté cumpliendo una función también le corresponde. ¿Por qué ellos sí y otra persona que está trabajando, un personal de limpieza que todavía no accedió a la vacuna de un hospital, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y es más importante que... A ver, en trascendencia lo que es la parte sanitaria. Pero fue el propio gobierno el que declamó el principio de igualdad. Y que, como decía Mercedes, si no tienen nada que ocultar, háganlo público, no hagan un vacunatorio trucho en los pasillos del Ministerio de Salud. Es como decís vos, por algo la lista tampoco aparece. ¿Habrá gente de la oposición? No sé. Ojalá que se sepa la lista. Bolsonaro dijo que te convertís en yacaré en un momento. Porque incluso, además, ahora, a partir de esto, son tantas las sospechas que lo mejor que pueden hacer es poner una lista transparente para que se sepa quién se vacunó por izquierda y aprovechó el bypass y quién no. Porque ahí se va a saber, porque si no ahora queda la sospecha de que toda la vacuna se están consiguiendo por acomodo. Y esto es un desastre para la campaña de vacunación, que se sospeche que imprima el acomodo, porque la lectura elemental es que otra vez la clase política en sus diferentes niveles, desde el ministro de Salud hasta los diputados y senadores, o hasta 2 diputados y senadores, pasando por intendentes, pasando por directores de hospitales,
se aprovechan, ven una vacuna, la manotean y se la aplican. Entonces hay que quitar esta sospecha para que se crea y se vuelva a creer en la transparencia de la campaña de vacunación. Por eso el gobierno tuvo que estar rápido de reflejos y tuvo que cargar contra sus propios amigos. O sea, porque si hay algo que era Berbisky, es un amigo de Alberto, conocido de Alberto. Si hay algo que es Valdés, es un amigo de Alberto. Son gente del propio espacio y el gobierno los tuvo que limpiar, los tuvo que barrer y castigar. Y supongo que si hay otros de estos, los van a tener que cortar porque está en juego el prestigio de la principal herramienta política que tiene hoy el gobierno, que es la campaña de vacunación. Así de sencillo. Esto a ver, ¿qué va a pasar, como decía recién el doctor Salemi? ¿Qué va a pasar con las administraciones provinciales? ¿Echará Santa Cruz al ministro de Salud que no controló bien las vacunas? ¿Renunciarán los intendentes de Gregores y Piedrabuena que se aplicaron la vacuna por izquierda aprovechándolo? ¿Cuáles serán las repercusiones políticas? Porque al fin y al cabo, las dos concejales de San Andrés de Giles renunciaron, se fueron a su casa. Pero hay un montón de otros que ya nadie renuncia. Pero que fueron los únicos 2 ejemplos de renuncia. No hubo más renuncias. Bueno, de en hecho, España también tardan un montón. Eran 700 los vacunados y 9 los primeros días los renunciados. O sea que también se tarda un montón. Yo quiero preguntarte particularmente a vos, Rolando. Después de hacer esto, no sé, hace muchos años, no quiero decir cuántos, porque develo tu edad, Sí, pero no hace importa, tantos no años importa. que haces esto y demás. ¿Te sorprende? ¿Lo esperabas? Hay gente que cruzaba así los brazos para decir, No. bueno, en algún momento esto va a pasar. No tan alto. A nivel intendencia, gobernador, el bypass del amigo y qué sé yo. A ver, yo conté acá, desde que empezó la campaña de vacunación, que en un Zoom con el gobernador Kicillof hubo un intendente, no puedo dar el nombre porque no me autoriza, un intendente de la costa, donde hay intendentes de Cambiemos y hay intendentes del Frente de Todos. Un intendente de la costa le dijo a Kicillof en el Zoom, le dijo, che, explícame por qué en mi municipio están vacunando a los amigos de los vacunadores. ¿Por qué están vacunando hasta un carnicero? Y nadie pudo contestar nada. Y otros dijeron, sí, a mí me pasa lo mismo. Y ahí es donde entra la sospecha de que hay un canal regenteado políticamente de vacunas, que desde el Ministerio de Salud bajan y hay como un canal político que a veces termina con los muchachitos sacándose la foto, vacunándose con la B de la Victoria, pibes jóvenes que no deberían estar vacunados. ¿Vos crees que no le iba a llegar a ningún ministro? De Nación estoy hablando. No, porque estos son los tipos que ponen las reglas. Vos ponés las reglas, sos ministro, estás en el Poder Ejecutivo Nacional, coordinás a todos los ministros de salud. Pues es que vos te cagues en las reglas. Que vos mismo pusiste. Porque no es que puso un artículo que dice, bueno, este ministerio se reserva una cláusula de excepción, ¿no? Pero un vacunatorio por izquierda para los amigos en el propio ministerio es de una dimensión nunca vista. No hay en el mundo un caso así. Para mí hubiera pasado con cualquier gobierno, de cualquier color político. Sí, no es problema de color político. No es problema de color político. Les tocó esto porque les tocó la pandemia. Hay dos casos de renuncias en el mundo que se están conociendo a través de escándalos con el tema de vacunación. Primero fue la ministra de Salud de Perú y el segundo es el ministro de Salud de la República Argentina. O sea, son los únicos 2 casos. Los otros ministros de salud que han renunciado o que los han desvinculado en América Latina por críticas. Son mal manejo de la pandemia. Y no por escándalos éticos, no. Por críticas. Perú y Argentina son los 2 países que en Chile Piñera echó al ministro de Salud por diferencia de criterio. En Brasil Bolsonaro echó al ministro de Salud porque Bolsonaro ya sabemos que hace lo que se le da la gana en sentido sin tener una política sanitaria. Pero acá es una cuestión ética. Sí, igual tenemos que tener cuidado que no paguen justos por pecadores también, Rolando. Tuvimos la oportunidad de conocer distintos lugares de distintos colores políticos donde se están haciendo las cosas bien. ¿Sí? Claro. Entonces hay que tener cuidado. Pero es que acá las acusaciones de quien recibió la vacuna por izquierda no tienen nombre y apellido. Sí, totalmente, Sí. esta gente. Esta gente tiene nombre y apellido, las concejales de San Andrés de Giles, el curita de Resistencia, los intendentes de Santa Cruz, tienen nombre y apellido. Uno no dice, no, se vacunan todos los políticos por izquierda. No, acá tienen nombre y apellido. El problema es que ahí sí, uno dice, bueno, esperando lo que podía pasar, la clase política iba a abusar de sus privilegios. Sí, tan alto, nunca me lo imaginé.
La verdad que nunca me lo imaginé. Para mí esto hace un agujero muy grande en lo que es, a ver, es lo que digo siempre, la política tiene una deuda moral y ética con el pueblo hace 40 años casi. Y esto no hace más que agrandarlo. Hablo de todos, color, tipo, gobierno, cabeza, ¿no? De todos, todos. Pero Los por que están ejemplo, del yo otro lado tienen que empezar a pensar. te lo digo, yo lo conozco a Tayana hace años. Es un tipo que se comió 7 años de cárcel, se comió torturas en la cárcel, se llevaron la gente de su lado y la mataron. Y va a quedar escrachado por esta pelotudez, ¿te das cuenta? O sea, es un tipo, no robó, se fue del gobierno de Cristina por una diferencia política, tipo íntegro, un intelectual, lúcido, que entiende la letra fina de los tratados y no se dio cuenta que se estaba vacunando por izquierda. Es la noción del microclima del poder. Es decir, bueno, no te das cuenta que, bueno, es un amigo que me lo consigue, entonces es el microclima del Yo poder. reitero, para mí, al igual que Valdés es otra cuestión, porque es diputado, la realidad, pero Tayana también, a lo que voy es, ellos no creen que se hayan, no, el senador, pero a lo que voy no creen que se hayan vacunado. Ellos eran parte de una comitiva que iba a viajar. Encima mal asesorado. Bueno, plenamente, igual que Solá, Solá es canciller, sabía del viaje La diputada de Juntos por el Cambio no se vacunó. Claro, pero mirá lo de Valdés, vamos a lo de Valdés. Recién lo escuchamos a Grabois, un tipo vinculado al Papa, tan vinculado al Papa como Valdés, que fue embajador en el Vaticano. Que quizás Valdés es más, Y Valdés, un tipo austero también, de años, no tiene escándalo de corrupción, no tiene nada para endilgarle. Y sin embargo comete este uso y abuso de privilegio del poder con algo que vale más que la plata. Porque acá no es que se chorearon un presupuesto, se chorearon algo, se chorearon una vacuna y no se puede, viejo. Para la vida. Bueno, pero esto es como en el Titanic. Sí. El Titanic, ¿qué hacían? No le importaban primero las mujeres y los niños. Algunos pensaban en salvarse ellos. Y acá es lo mismo. No digo que el Titanic sea el país. Estoy haciendo una referencia simplemente a aquel que se quiere salvar y no le importa el otro. Sí, pero esto es eso. A esto les pagamos el sueldo nosotros. Pero no importa, Pero peor todavía. ¿Podés hacer analogía con el Titanic? Porque es una catástrofe lo que estamos viviendo. Bueno, está bien, pero te quiero decir, porque algunos van a decir, el Titanic en la Argentina, bastante... No estoy diciendo eso. En todo caso, el mundo es el Titanic. Sanitaria, pero bueno, está bien. Estamos hablando de la Argentina. Y te digo, a mí me preocupa, Rolando, que es parte de lo que vos decías, me preocupa lo que está por venir. Porque esto va a traer una consecuencia muy grave y muy grande en los pueblos, en las ciudades, en las provincias, en todos lados. ¿Cómo vas a decirle al del hospital? No, che, no te afanes la vacuna para tus amigos. Exactamente. No, ¿y sabes qué? Ahora me la quiero dar yo. Claro. ¿Y sabes a quiénes se van a perjudicar? Los médicos, los adultos mayores, los docentes y los policías o los miembros de fuerzas de seguridad. Abre una tranquera del sálvese quien pueda. Bueno, por eso te estoy diciendo. Este es el problema. Sí, ¿Cómo el tema es eso? que, a ver, esto no le podemos catalogar como oportunidad epidemiológica porque existe esa entidad dentro de lo que es la salud pública cuando sobran las vacunas. Entonces, che, ¿te querés vacunar? ¿Qué es lo que pasó? Porque lo que pasa, por ejemplo, en la República del Congo con la vacuna del ébola. Agarran a alguien por la calle, vení que te vacuno, vení que te vacuno. No, esto no. Esto falta, es un bien escaso que no estamos teniendo y que no están consiguiendo. No nos olvidemos que no es que no lo tenemos, lo vamos a tener en un mes. No. Se está previendo que no va a haber vacunas por mucho tiempo más. Y después también algún día van a tener que dar explicaciones los que desviaron vacunas. Si bien no pasaron por el vacunatorio VIP, ¿cómo consiguieron vacuna los Moyano? ¿Cómo consiguieron vacunas? Sí, la verdad, a mí nadie me llamó para vacunarme. Y qué sé yo, cualquiera de nosotros lo conoce a Ginés y nadie le fue. Yo no le fui a golpear la puerta a Ginés y decir, che, Ginés, tirame una vacuna. No se hace. No se hace. En fin, nos vamos con este escándalo, el Vacunagate, un escándalo del cual seguramente se va a hablar todo el fin de semana. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protegete con SPS, alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Ingresá a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo en tan solo 3 clics. Acordate, sps.com.ar. Cuando estás en familia.